Elias. ¿Qué tal? No tienes agua, pero tienes actividad, eso está bien. La música tan todo. Estaba aquí poniendo el tweet de Twitter, porque claro, no puede ser el tweet de otros sitios. Perfecto que estés living con la música. Voy a ponerme aquí charlando, perfecto. Y vamos a esperar aquí unos minutitos a que llegue. Siempre lo pongo en Twitter, a no ser que se me olvide, pero usualmente suelo tuitear en plan de que empezamos el video. Es lo único que utilizo Twitter, básicamente. Colacao. Rico colacao con hielitos. No sé si escuchas bien la música y todo eso con mi voz o no. Aunque durante los capítulos sabéis que vamos, quitamos la música porque si no, no va acorde a lo que estamos leyendo. Pero vamos, todo bien, todo correcto.
Así vamos haciendo las cositas poquito a poco. Ah, bueno, voy a bajar un poquito la música. Es normal que esté alta, tampoco voy a decir que no, porque no he bajado la música prácticamente. Usualmente está este volumen y estaba como al triple, ¿sabes? Entonces, claramente estaba mucho más alta que de lo habitual. Contigo nunca se está en el momento adecuado. Bueno, empezamos en un par de minutitos. Que realmente en estos directos solo te espero a ti porque eres la única persona que sé que va a estar aquí 100%. Así que va a ser directo largo. Va a ser directo larguito. Si normalmente son 2 horas de directo con 2 capítulos, no aproximadamente 2 horas, pues es posible que sean 2 horas y media. Se nota, se nota. Perfectísimo. Luego también pondré de nuevo la lista con los libros para que votéis cuál que será el próximo. Tal. Esperemos que sí. Reino de ladrones. ¿A que sí? ¿A que lo he acertado? He subido esta mañana, creo, el capítulo anterior de Arsène Lupin a YouTube. Así que todo correcto. Sí. Creo que a lo mejor en algún momento cojo todos los directos y pongo solo los capítulos. Lo edito y pongo solo los capítulos y hago un vídeo solo con los capítulos. En algún momento cuando me apetezca. Y cuando tenga tiempo, por supuesto. No, ya sí. No, ya me terminó mi colacao. Mi rico colacao. Exacto, en algún momento 30 meses después. Que bien me conozco. Exacto. Un audiolibro, versión largo. Nos buscas nuestras bebidas fresquitas. Aunque yo tengo agua. XD. Bueno, pues dicho esto, empecemos con el directo. Como tal, empecemos con la lectura. Voy a quitar la música. La paramos. Ahí la paramos y empezamos con la lectura. Capítulo 7. La caja fuerte de la señora Invert. A las 3 de la madrugada aún había media docena de vehículos delante de uno de los pequeños chalés que formaban el único lateral del Boulevard Berthier. Se abrió la puerta y salió un grupo de invitados, hombres y mujeres. 4 vehículos partieron en direcciones opuestas, y en la avenida no quedaron más que 2 señores que se separaron en la esquina con Rue de Courcelles, donde vivía uno de ellos. El otro decidió volver a pie hasta la puerta Maillot. Cruzó, pues, la avenida de Villiers y siguió su camino por la acera opuesta a las fortificaciones.
Era una hermosa noche de invierno, pura y fría, y le gustaba andar. El aire era limpio, el rumor de sus pasos resonaba alegremente, pero al cabo de unos minutos tuvo la desagradable sensación de que lo seguían. Y efectivamente, cuando se volvió, advirtió la sombra de un hombre que se deslizaba entre los árboles. Aunque no era miedoso en absoluto, apretó el paso para llegar cuanto antes al fielato de la plaza de Sternes. Pero el otro echó a correr. Ya muy inquieto, el caballero creyó más prudente hacerle frente y sacar el revólver que llevaba en el bolsillo. No tuvo tiempo. El desconocido lo atacó con violencia, y no tardaron en enzarzarse en una pelea en el bulevar desierto. Una pelea cuerpo a cuerpo, en la que comprendió enseguida que llevaba desventaja. Pidió socorro, se defendió, y fue derribado sobre un montón de escombros, atenazado por el cuello y amordazado por un pañuelo que su adversario le introdujo en la boca. Los ojos se le cerraron, los oídos le zumbaron, y estaba ya a punto de perder el conocimiento cuando, de súbito, sintió que aflojaba la presión, y el hombre que lo había aplastado con su peso se levantaba para defenderse a su vez de un ataque imprevisto. Un bastonazo en la muñeca, un puntapié en el tobillo. El hombre lanzó dos gritos de dolor y huyó cojeando y maldiciendo. Sin dignarse a perseguirlo, el salvador se agachó y dijo: ¿Está usted bien, señor? No estaba herido, sino muy aturdido e incapaz de tenerse en pie. Por suerte, un empleado del fielato, atraído por los gritos, llegó corriendo. Se buscó un vehículo. El caballero subió, junto con su salvador, y fue conducido a su casa de la avenida de la Grande Armée. Delante de la puerta, ya totalmente repuesto, se deshizo en muestras de gratitud. Le debo la vida, señor, y créame cuando le digo que no lo olvidaré nunca. No quisiera asustar a mi mujer en este momento, pero desearía que ella misma le expresara el agradecimiento que siento hacia usted desde el día de hoy. Le rogó que fuera a comer con ellos. Le dijo su nombre, Ludovic Imbert, y añadió: ¿A quién tengo el honor de...? Naturalmente, respondió el otro, y se presentó: Arsène Lupin. Arsène Lupin no tenía entonces la fama que adquirió con el caso Cajo, con su fuga de la Santé y tantas otras hazañas memorables. Ni siquiera se llamaba Arsène Lupin. Este nombre, al que el futuro reservaba tantísimo esplendor, fue ideado en concreto para denominar al salvador del señor Imbert. Y podría decirse que, con este caso, recibió su bautismo de fuego. Ciertamente preparado para el combate y pertrechado con todas las armas, pero sin los recursos, sin la autoridad que da el éxito, Arsène Lupin no era más que un aprendiz de un oficio en el que no tardaría en ser maestro. Así pues, qué estremecimiento de alegría cuando despertó y recordó la invitación de la noche pasada. Por fin iba a salir a la palestra. Por fin emprendería una obra digna de sus fuerzas y de su talento. Los millones de Imbert, una presa magnífica para un apetito como el suyo. Se arregló de un modo especial. Redingote desgastado, pantalón raído, sombrero de seda algo rozado, puños y cuello deshilachados. Todo muy decente, pero con aroma a miseria. Por corbata se puso una cinta negra adornada con un diamante de tómbola, y acicalado de tal manera, bajó la escalera de la casa de Montmartre, en el que se alojaba. En el tercer piso, sin detenerse, golpeó con la empuñadura del bastón una puerta cerrada. Y en la calle se dirigió a los bulevares periféricos. Justo pasaba un tranvía. Tomó asiento y un hombre que iba detrás de él, el inquilino del tercer piso, se sentó a su lado. Transcurridos unos momentos, dicho hombre le dijo: ¿Y bien, patrón? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? Almuerzo allí. ¿Almuerza allí? No pensarás, pues espero, que he arriesgado gratuitamente mi preciosa vida. Salvé al señor Ludovic Imbert de la muerte segura que le tenías preparada. El señor Ludovic Imbert es persona agradecida y me invitó a comer. Tras una pausa, el otro aventuró: ¿Entonces no renuncia usted? Amigo mío, dijo Arsène, si urdí la pequeña agresión de anoche, y me tomé la molestia de pasear junto a las fortificaciones a las 3 de la madrugada, de darte un bastonazo en la muñeca y un puntapié en la pierna, arriesgándome a dejar lisiado a mi único amigo, no fue para renunciar al beneficio de un rescate tan bien organizado. Pero los malos rumores que corren sobre la fortuna, que corran. Hace 6 meses que estoy encima del caso, 6 meses que me informo, que estudio, que tiendo mis redes, en que interrogo a los criados, a los prestamistas, sus hombres de paja. 6 meses que sigo los pasos de marido y mujer. Por lo tanto, ya que atenerme, puedo afirmar que la fortuna existe, ya proceda del viejo Barford, como dicen ellos, o de otra fuente, y como existe,
es mía. Caramba, 100 millones. Aunque sean 10 o 5, no importa. Hay gruesos paquetes de títulos en la caja fuerte. Milagro será que uno de estos días no consiga dar con la llave. El tranvía se detuvo en la plaza de Letoil. El hombre murmuró. Entonces, por el momento no hay que hacer nada. Yo te avisaré. Tenemos tiempo. 5 minutos después, Arsène Lupin subía por la suntuosa escalera de la mansión Invert, y Ludovic le presentaba a su esposa, Gervaise. Era una señora pequeña y exquisita, toda la redondeces, ningún parlanchín. Recibía a Lupin con todos los honores. He querido que estemos solos para homenajear a nuestro Salvador, dijo, y desde el principio trató a nuestro Salvador como una vieja amistad. Al llegar los postres, la intimidad era completa y las confidencias iban a buen ritmo. Arsène contó su vida, la vida de su padre, un juez muy íntegro, las tristezas de su infancia, las dificultades de su presente. Gervais, a su vez, habló de su juventud, de su boda, de la generosidad del viejo Brauford, de los 100 millones que había heredado de él, de los obstáculos que retrasaban la posesión real de dinero, de las deudas que había tenido que contraer con unos intereses exorbitantes, de las interminables disputas con los sobrinos de Brauford, de las inmovilizaciones, de los embargos, en definitivas cuentas, de todo. Figúrese usted, señor Lupin, los títulos están ahí mismo, en el despacho de mi marido, y con solo arrancar un solo cupón lo perdemos todo. Están ahí, en nuestra caja fuerte, y no podemos tocarlos. La idea de aquella cercanía produjo que el señor Lupin un ligero estremecimiento, y experimentó la clara sensación de que nunca llegaría a tener la suficiente elevación espiritual como para sentir los mismos escrúpulos que aquella buena señora. Ah, ¿están ahí? Murmuró con la garganta seca. Ahí están, sí. Unas relaciones comenzadas con tales auspicios no podían sino establecer lazos más estrechos. Delicadamente interrogado, Arsène Lupin confesó su pobreza y su difícil situación, y allí mismo el desdichado joven fue contratado como secretario particular de los dos esposos, con un salario de 150 francos al mes. Seguiría viviendo en su domicilio, pero todos los días se presentaría en la casa para recibir instrucciones, y para mayor comodidad podía disponer de una de las habitaciones del segundo piso como Avenel. Eligió él personalmente. ¿Por qué bienaventurada casualidad estaría justo encima del despacho de Ludovic? Arsène no tardó en advertir que su cargo de secretario se parecía mucho a una sinecura. En 2 meses solo tuvo 4 cartas insignificantes que copiar, y su jefe no lo llamó a su despacho más que una vez, lo que le permitió observar la caja fuerte con total impunidad. Por lo demás, advirtió que el titular de la sinecura no era considerado digno de figurar junto al diputado Anquetti o el decano Grubel, pues no le invitaban a las famosas recepciones mundanas del matrimonio. Nunca se quejaba, puesto que prefería conservar su modesto puestecito en la sombra, manteniéndose al margen, feliz y libre, pero no perdía el tiempo. En un primer momento hizo una serie de visitas furtivas al despacho de Ludovic y presentó sus respetos a la caja fuerte, que no por ello permaneció menos herméticamente cerrada. Era un enorme bloque de hierro fundido y acero, con aspecto inexpugnable, y con él que nada podían las limas, y contra él que nada podían las limas, los taladros ni las palanquetas. Arsène Lupin no era una persona testaruda. Más vale maña que fuerza, se dijo. Lo importante es no perder el lugar de vista ni de oído. Así pues, tomó las medidas necesarias y después de investigar minuciosa y cuidadosamente con una sonda el suelo de la habitación, introdujo un tubo de plomo hasta la unión de 2 molduras del techo del despacho. Con este tubo, que hacía de corneta acústica y anteojos a la vez, esperaba ver y oír. Desde aquel momento, vivió tendido boca abajo sobre el suelo, y en efecto, vio con frecuencia a los Invert hablando delante de la caja fuerte, comprobando listas y hojeando expedientes. Cuando giraban los 4 discos que abría la cerradura, se esforzaba por distinguir la clave, por enterarse de la cantidad de muescas que pasaban. Vigilaba sus gestos, espiaba sus palabras. ¿Qué hacían con la llave? ¿La tenían escondida? Un día que los vio salir del despacho sin cerrar la caja, bajó a toda velocidad. Entró con decisión, pero ya estaban de vuelta. Oh, disculpe, me he equivocado de habitación. Sin embargo, Gervais se apresuró a detenerlo. Entre, señor Lupin, entre. Está usted en su casa. Quisiéramos que nos aconsejara sobre qué títulos deberíamos vender, de exteriores o de rentas del Estado. Pero, ¿y la inmovilización?
objetó Lupin, estupefacto. Oh, no afecta a todos los títulos. Abrió la puerta de la caja. En los estantes se amontonaban carpetas atadas con cintas. La señora asió una, pero el marido protestó. No, no, Gervais. Sería una insensatez vender exteriores. Subirán. En cambio, las rentas del Estado están en lo más alto. ¿Qué piensa usted, querido amigo? El querido amigo no tenía ninguna opinión, pero aconsejó el sacrificio de las rentas. La señora cogió otro legajo y de él extrajo un papel al azar. Era un título del 3% de 1.374 francos. Ludovic se lo guardó en el bolsillo. Aquella tarde, acompañado por su secretario, vendió aquel título por medio de un agente de bolsa, que recibió 46.000 francos. Arsène Lupin, por más que lo hubiera dicho Gervais, no estaba en su casa. Todo lo contrario, su situación en la mansión de los Imbert era una caja de sorpresas. En varias ocasiones pudo comprobar que los criados ignoraban su nombre. Lo llamaban señor a secas. Ludovic se refería a él del mismo modo. Avisa el señor. ¿Ha llegado el señor? ¿Cuál era la razón de aquella denominación tan enigmática? De hecho, pasado el primer entusiasmo, los Imbert apenas le hablaban, y aunque lo trataban con el respeto que se debe a un benefactor, nunca se ocupaban de él. Dominaba la sensación de que lo tenía por un sujeto original a quien no gustaba que le importunaran, y respetaban su aislamiento, como si este fuera una regla dictada por él, un capricho suyo. Cierta vez que cruzó el vestíbulo, oyó que Gervais decía a dos señores: «Es muy salvaje». «Está bien», se dijo. «¿Soy un salvaje?» Y renunciando a explicarse las extravagancias de aquellas personas, siguió con la ejecución de su plan. Había llegado al convencimiento de que no podía contar con la casualidad ni con un descuido por parte de Gervais, que no dejaba la llave ni por asomo y que, por si fuera poco, tampoco la sacaba de la cerradura sin haber embrollado antes las letras de la clave. En consecuencia, tenía que pasar a la acción. Un hecho inesperado precipitó los acontecimientos. La violenta campaña orquestada por varios periódicos en contra de los Imper los acusaban de fraude. Arsène Lupin fue testigo de los episodios del drama, de la angustia del matrimonio y comprendió que no obraba pronto, que si no obraba pronto lo perdería todo. En vez de irse hacia las 6, como tenía por costumbre, se quedó en su habitación durante 5 días seguidos. Pensaban que se iba, pero él se quedaba tendido boca abajo en el suelo, vigilando el despacho de Ludovic. Durante aquellas 5 noches no se produjo las circunstancias favorables que esperaba. Se marchaba a las tantas por la pequeña puerta que daba al patio. Tenía una llave. Pero el sexto día se enteró de que los Invert, en respuesta a las malévolas insinuaciones de sus enemigos, se proponían abrir la caja fuerte y hacer inventario del contenido. «Será esta noche», se dijo Lupin. En efecto, después de cenar, Ludovic se instaló en su despacho, y Gervais se unió con él. Se pusieron a hojear los registros de la caja fuerte. Transcurrió una hora, luego otra. Oyó los ruidos de los criados al acostarse. Ya no había nadie más en el primer piso. En el primer piso. Medianoche. Los Invers seguían por la tarea. «Vamos allá», murmuró Lupin. Abrió su balcón, que daba al patio. No había luna ni estrellas, todo estaba oscuro. Sacó del armario una cuerda de nudos que ató a la barandilla, saltó y se deslizó suavemente, apoyándose en un canelón, hasta el balcón de abajo. Era el del despacho, invisible en aquel momento tras la espesa tela de las cortinas afelpadas. Esperó unos momentos, inmóvil y de pie, con el oído atento y ojo avizor. Tranquilizado por el silencio, empujó ligeramente las dos vidrieras. Si no las había comprobado nadie, debían ceder el empuje, porque aquella misma tarde había girado la falleba para sacar los extremos de las mellas. Las vidrieras cedieron. Las fue abriendo con infinita cautela. Nada más introdujo la cabeza se detuvo. Por el punto de unión de las cortinas se colaba un hilo de luz. Vio a Gervais y a Ludovic sentados junto a la caja fuerte. Solo intercambiaban monosílabos de tarde en tarde, y en voz baja. Tan absortos estaban en su trabajo. Arsène midió la distancia que los separaba de ellos. Calculó los movimientos que necesitaría hacer para reducirlos antes de que tuvieran tiempo de pedir socorro. E iba ya a lanzarse cuando Gervais dijo: «Qué frío hace en esta habitación. Me voy a la cama. ¿Y tú?» «Me gustaría terminar. Pero si tienes trabajo para toda la noche». «No, una hora lo sumo».
La señora se marchó. Transcurrieron 20, 30 minutos. Arsène abrió las vidrieras un poco más. Las cortinas temblaron. Siguió empujando. Ludovic se volvió, y al ver las cortinas hinchadas por el viento, se levantó para cerrar. No hubo gritos, ni siquiera intento de lucha. Con unos cuantos movimientos exactos y sin hacerle ningún daño, Arsène lo aturdió. Le envolvió la cabeza con la cortina y lo ató. Y todo de tal manera que Ludovic no vio la cara de su agresor. A continuación, con toda rapidez, se acercó a la caja fuerte, cogió 2 carpetas que se puso en la axila, salió del despacho, bajó por la escalera, cruzó el patio y abrió la puerta de servicio. En la calle esperaba un vehículo. Toma esto primero y sígueme, ordenó al cochero. Regresó al despacho. En 2 viajes limpiaron la caja fuerte. Luego Arsène subió a su habitación, recogió la cuerda y borró todo el resto de su aventura. Se había acabado. Unas horas después, ayudado por su compañero, revisó el contenido de las carpetas. No se llevó ninguna decepción al comprobar que la fortuna de los Invert no tenía la importancia que se le atribuía. Aquello ya estaba dentro de sus previsiones. No poseían cientos de millones, ni siquiera docenas. No obstante, la suma total era muy respetable y los valores eran excelentes. Obligaciones ferroviarias, municipios de París, fondos del Estado, Suez, minas del norte y un largo etcétera. Se declaró satisfecho. Es verdad que tendremos fuertes pérdidas cuando llegue el momento de negociar, dijo. Tropezaremos con obstáculos y más de una vez tendremos que vender a un precio ridículo, pero no importa. Con esta primera provisión de fondos podré vivir como deseo y hacer realidad algunos sueños primordiales para mí. Y además, quémalos si quieres, amigo mío. Este montón de papeles quedaba muy bien en la caja fuerte, pero a nosotros no nos sirve para nada. En cuanto a los títulos, los guardaremos tranquilamente en el armario y esperaremos el momento propicio. Al día siguiente, Arsène pensó que no habría ningún motivo para no regresar a la mansión de los Invert, pero al leer la prensa vio esta noticia inesperada. Ludovic y Gervais habían desaparecido. La caja fuerte se abrió con mucha ceremonia. Las autoridades encontraron lo que había dejado Arsène Lupin, poca cosa. Tales son los hechos y tal la explicación que la intervención de Arsène Lupin permite dar a algunos de ellos. Yo oí la historia de sus propios labios, un día que sentía con ganas de confidencias. Aquel día se paseaba de un extremo a otro de mi despacho, y sus ojos brillaban con una excitación que no la había visto hasta entonces. En resumen, dije, ¿ha sido su golpe más lucrativo? Sin responder directamente, dijo, en este asunto hay secretos impenetrables. ¿Cuánta oscuridad sigue habiendo a partir de la explicación que acabo de darle? ¿Por qué esa fuga? ¿Por qué no aprovecharon el pretexto que le ofrecí voluntariamente? Bastaba con decir, había 100 millones en la caja fuerte, y ya no están porque los han robado. ¿Perderían la cabeza? Sí, seguro que ha sido eso. Por otro lado, es verdad que... ¿Qué es verdad? No, nada. ¿Qué significaba aquella reticencia? Estaba claro que no lo había dicho todo, y que se resistía a decir lo que callaba. Yo estaba intrigado. La cosa tenía que ser seria para que un hombre como él titubeara. Le hice preguntas al azar. ¿Ha vuelto a verlos? No. ¿Y jamás he sentido lástima por esos 2 infelices? ¿Yo? Profirió dando un respingo. Me sorprendió aquella reacción. ¿Había dado en el clavo? Insistí. Pues claro, sin su aparición quizá habrían podido hacer frente al peligro, o al menos irse con los bolsillos llenos. ¿Está usted hablando de tener remordimientos? ¿No es así? Hombre, y un fuerte golpe en mi mesa. Entonces, según usted, ¿debería tener remordimientos? Llámelo remordimientos o pesar. En pocas palabras, algún tipo de sentimiento. Algún tipo de sentimiento por personas a quienes ha despojado usted de una fortuna. ¿Qué fortuna? Bueno, esos 2 o 3 legajos de títulos. Esos 2 o 3 legajos de títulos. Les he quitado unos bajos de títulos, ¿no? Una parte de su herencia. ¿Es esa mi falta? ¿Es ese mi delito? Pero por el amor de Dios, amigo mío, ¿es que no ha comprendido todavía que eran títulos falsos? ¡Eran falsos! Lo miré, completamente estupefacto. ¿Falsos? ¿Los 4 o 5 millones? ¡Falsos! Exclamó con furia. ¡Archifalsos! Las obligaciones, los beneficios de París, los fondos del Estado, todo papel, nada más que papel. Ni un céntimo. No he sacado ni un céntimo de todo esto. Y quiere usted que tenga remordimientos. Son ellos quienes deberían tenerlos. Me han engañado como un necio. Me han desplumado como a cualquiera de sus víctimas, como a la más idiota. La cólera lo dominaba, una cólera hecha de resentimiento y de orgullo herido. Y es que desde siempre estuve en desventaja, desde el principio mismo. ¿Sabe qué papel he desempeñado en este asunto? O más bien, ¿qué papel me han hecho desempeñar? El de André Beaufort. Sí, amigo mío.
Y yo, sin enterarme de nada, he acabado dándome cuenta por los periódicos y datando algunos cabos, mientras yo me hacía al Salvador, el caballero que había arriesgado la vida para salvarlos de las garras de los bandidos. Ellos me hacían pasar por uno de los Balfour. ¿No es asombroso? El sujeto original que tenía un despacho en el segundo piso. El salvaje al que se señalaba de lejos era Bradford. Y Bradford era yo. Y gracias a mí, gracias a la confianza que yo inspiraba llamándome Bradford, los banqueros prestaban y los notarios aconsejaban a sus clientes que prestaran. Oh, qué escuela para un principiante. Ah, pero le juro que he aprendido la lección. Se detuvo de repente, asió del brazo y con una voz exasperada en la que, pese a todo, se apreciaban matices de ironía y admiración, me dijo esta frase irrepetible. Amigo mío, al día de hoy, Gervais Invert me debe 1500 francos. No pude contener la risa. Era realmente una faena superior. Incluso él tuvo un ataque de hilaridad entera. Sí, amigo mío, 1500 francos. No solo no cobré nunca ni un céntimo del sueldo que me correspondía, sino que encima ella me pidió prestados 1500 francos. Todos mis ahorros juveniles. ¿Y sabe usted para qué? No lo adivinaría ni en un año. Para sus pobres. ¿Cómo se lo digo? Para presuntos desvalidos a los que le enviaba las espaldas de Ludovic. Y yo mordía el anzuelo. ¿No le parece gracioso? Roban 1500 francos a Arsène Lupin y se los roba a la buena señora a la que él robó 4 millones de títulos falsos. ¿Y cuántas maniobras, esfuerzos y astucias he intentado practicar hasta incomparable resultado? Es la única vez en la vida que me la juegan, pero diantre, me la han jugado bien y a conciencia, en una competición con los mejores. Fin del capítulo. El ladrón ha sido estafado. Vaya, qué cosas. El ladrón ha sido estafado. Maravilloso. Terriblemente maravilloso. Su primer golpe y encima le estafan. Perfecto. Epísimo por él. Venga. Ay, vamos a empezar ya el Fenrir, sí, tal cual. Venga, vamos con el capítulo 8. Vale, antes me hidrato. Vale, me paro anuncio. Me quedo aquí. Bebo agua mientras pasa el anuncio. Perfecto. Perfecto. Venga, no pasa nada. Voy a poner un poquito de música, ¿vale? No es broma. A ver. A mí no me salen nunca los anuncios. Ya, ya has vuelto. Ya has regresado. Ya voy a empezar el capítulo 8. Justo voy a empezar y te sale. A mí me parece perfecto que sea justo cuando voy a empezar y no cuando ya estaba en mitad. Venga, empiezo el capítulo 8. Capítulo 8. La perla negra. Un violento campanillazo despertó a la portera del número 9 de la avenida Ots. La mujer tiró del cordón durmiendo. Creía que todos habían vuelto ya. Son al menos las 3 de la madrugada. Su marido murmuró. Puede que busquen al médico. En efecto, una voz preguntó. ¿Dónde vive el doctor Harrell? Tercera a la izquierda, pero el médico no sale de noche. Tendrá que salir. El caballero entró en el vestíbulo, subió un piso, 2 pisos, y sin detenerse en el descansillo del doctor Harrell, siguió hasta el quinto. Allí probó 2 llaves. Con una abrió la cerradura, con la otra el cerrojo de seguridad. Estupendo, murmuró. La tarea se ha simplificado mucho, pero antes de entrar en acción hay que asegurarse de la retirada. Veamos, ¿he tenido tiempo de llamar a la puerta al doctor y de ser despedido por él? Todavía no, un poco de paciencia. Unos 10 minutos después volvió a bajar y dio unos golpecitos en el cristal de la portería, refunfuñando contra el médico. Le abrieron y cerró a sus espaldas. Ahora bien, la puerta no se cerró en realidad, ya que el hombre bloqueó el pestillo con una lengüeta de hierro para que no entrara en el hueco del cerradero. Volvió a entrar en el zaguán, sin ruido, sin que los porteros se dieran cuenta. En caso de alarma tenía asegurada la retirada.
Volvió a subir los 5 pisos con tranquilidad. Ya en el vestíbulo y con ayuda de una linterna eléctrica, dejó el sobre todo y el sombrero encima de una silla. Se sentó en otra y se cubrió los botines con unos chanclos de fieltro. Uf, ya está. ¿Qué padre has sido? Me pregunto por qué todo el mundo no se dedica al cómodo oficio del robo. Échale un poco de habilidad y método y no encontrarás nada más encantador. Un oficio totalmente tranquilo. Un oficio para padres de familia. Incluso tan cómodo que acaba siendo fastidioso. Abrió un plano detallado de la vivienda. Empecemos por orientarnos. Aquí tengo el rectángulo del vestíbulo que tiene esto. En el lado que da a la calle, el salón, el tocador de la señora y el comedor. Y no te perder el tiempo ahí. Parece que la condesa tiene un gusto deplorable. Ni es el objeto deplorable. Así pues, derecho al fondo. Ah, aquí tenemos un pasillo que conduce a los dormitorios. Recorrer 3 metros y ver la puerta del cuarto ropero que comunica con el dormitorio de la condesa. Luego el plano, apagó la linterna y entró en el pasillo mientras contaba. 1 metro, 2, 3. Aquí está la puerta. ¡Cuánta seguridad, Dios mío! Un simple pestillo. Un pequeño pestillo me separa del dormitorio. Y encima, sé que este pestillo está a 1,43 m del suelo. De modo que gracias al pequeño corte que voy a hacer alrededor, estaré libre de daños. Sacó del bolsillo los instrumentos necesarios, pero una idea lo detuvo. Hizo la casualidad de que no han echado el pestillo. Probemos de todas formas, nada me cuesta. Giró el pomo de la puerta y ésta se abrió. Valiente Lupin, decididamente la suerte te favorece. ¿Qué hay que hacer ahora? Ya conoces la topografía del lugar, dónde vas a operar. Conoces el lugar donde la condesa guarda la perla negra. En consecuencia, para hacerte con la perla es preciso ser más silencioso que el silencio, más invisible que la noche. Arsène Lupin tardó media hora en abrir la otra puerta, una puerta vidriera que daba al dormitorio, pero lo hizo con tanta precaución que aunque la condesa hubiera estado en vela, no habría oído el menor crujido. Según los detalles del plano, no tenía más que buscar el bulto de un diván. De aquí pasar a un sillón, y luego a una mesita situada junto a la cama. En la mesita había una caja con papel de cartas, y metida con toda sencillez en el fondo de esa caja, la perla negra. Se tendió en la alfombra y se arrastró junto al diamante. Cuando llegó a la otra punta, tuvo que detenerse para contener los latidos de su corazón, aunque no sentía ningún temor. Era imposible dominar la angustia nerviosa que se experimentaba cuando hay demasiado silencio. Estaba sorprendido, porque había vivido sin mudarse situaciones más intensas. Allí no corría ningún peligro. Entonces, ¿por qué el corazón le latía como una campana suelta? Estaba impresionado por la presencia de la mujer que dormía allí mismo, por aquella vida tan próxima a la suya. Escuchó y creyó distinguir el ritmo de una respiración. Se tranquilizó, como si se tratara de una presencia amiga. Buscó el sillón, luego, con ligeros movimientos imperceptibles, retó hacia la mesita, palpando las sombras con el brazo estirado. Su mano derecha tropezó con una pata de la mesita. Por fin, solo faltaba ya levantarse, coger la perla y poner pies en polvorosa. Afortunadamente, pues el corazón le saltaba ya en el pecho como un animal aterrorizado, y con tanto ruido que le parecía imposible que la condesa no le despertara. Lo quietó con un prodigioso esfuerzo de voluntad. Pero en el momento en que iba a levantarse, su mano derecha tropezó con un objeto que estaba en la alfombra. Un objeto que identificó en el acto con un candelero. Un candelero caído. Enseguida dio con otro objeto. Un reloj portátil. Uno de esos pequeños relojes de viaje que se llevan en un estuche de cuero. ¿Qué sucedía? No entendía nada. El candelero, el reloj. Porque aquellos objetos no estaban en su lugar habitual. Ah, le había sucedido el amparo de aquella irritante oscuridad. De repente se le escapó un grito. Había tocado, oh, algo extraño e indecible. Pero no, no. El miedo le obnubilaba el cerebro. Permaneció inmóvil 20 segundos, 30 segundos, espantado, con las sienes cubiertas de sudor. En sus dedos seguía la sensación de lo que había tocado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, alargó de nuevo el brazo. Su mano volvió a rozar aquel objeto extraño e indecible. Lo palpó. Obligó a su mano a palpar, a identificar. Era una cabellera, un rostro. Y el rostro estaba frío, casi helado. Por aterradora que sea la realidad, un hombre como Arsène Lupin la dominaba. Domina desde el momento en que la conoce. Sin perder un instante, encendió la linterna. Delante de él yacía una mujer cubierta de sangre, con unas heridas espantosas en el cuello y los hombros. Se acercó para examinarla. Estaba muerta. Muerta. Muerta, repitió con estupor. Observó aquellos ojos inmóviles, el rictus de la boca, la lividez de la carne, y aquella sangre, toda aquella sangre que había caído sobre la alfombra y que, coagulada ya,
había adquirido un color negro. Se levantó, pulsó el botón de la luz eléctrica. La estancia se iluminó, pudo ver todos los signos de una lucha encarnizada. La cama estaba totalmente deshecha, las mantas y la colcha medio caídas. En tierra, el calderero y el reloj portátil cuyas agujas señalaban las 11:20, más allá, una silla volcada y sangre, manchas de sangre por todas partes. ¿La perla negra?, murmuró. El archivador de cartas estaba donde debía estar. La abrió inmediatamente. El joyero estaba allí, pero vacío. Diablos, se dijo. Te han vanagloriado demasiado de tu suerte, amigo Lupin. La condesa asesinada, la perla negra desaparecida. La situación no es muy brillante, que digamos. Larguémonos, nos veremos en serias dificultades. Pero no se movió. ¿Largarse? Sí. Otro se largaría, pero ¿Marcel Lupin? ¿Acaso no tiene nada mejor que hacer? Veamos. Procedamos por orden. Ante todo, tienes la conciencia tranquila. Supongamos que eres comisario de policía y que debes abrir una investigación. Sí. Aunque para eso haría falta tener el cerebro más despejado. Y el mío está en tal estado ahora mismo. Se recostó en un sillón y se apretó la ardiente frente con puños cerrados. El caso de la Vinda Hodge es uno de los que nos han intrigado más vivamente en los últimos tiempos, y yo no lo habría contado si la participación de Arsène Lupin no lo hubiera resuelto de un modo tan especial. Pocos sospechan esa participación, y en cualquier caso, nadie sabe cuál fue la exacta y curiosa verdad. ¿Quién no conocía, por haberla visto en el Bois, a Leontine Zalti, la antigua cantante, viuda del conde de Andilot? La Leontine Zalti cuyo lujo admiraba París hace unos 20 años. La Leontine Zalti, condesa de Andilot, que se hizo famosa en toda Europa por la cantidad de diamantes y perlas con que se adornaba. De ella se decía que tenía cajas de seguridad en varios bancos y que era propietaria de varias minas de oro australianas. Los grandes joyeros trabajaban para ella como se trabajaba antaño para los reyes y las reinas. ¿Y quién no recuerda la catástrofe que acabó con todas aquellas riquezas? Bancos y minas de oro, todo se fue a pique. De la maravillosa colección dispersada por el perito tasador del ministerio, no quedó más que la famosa perla negra, la perla negra. O sea, una fortuna, si la condesa hubiera querido desprenderse de ella. Pero no había querido. Prefirió apretarse el cinturón, residir en un apartamento sencillo con su dama de compañía, su cocinera y un criado, a vender aquella joya inestimable. Había un motivo para ello, un motivo que no tenía miedo de confesar. Se la había regalado un emperador. Y casa arruinada, obligada a vivir modestamente, siguió siendo fiel a aquella compañera de sus buenos tiempos. Mientras viva, decía, no me separaré de ella. Se la colgaba del cuello desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. Por la noche, la guardaba en un lugar que solo ella conocía. Todos estos hechos, evocados por los periódicos, estimularon la curiosidad, y cosa extraña pero fácil de entender para quienes conocen la solución del enigma, fue precisamente la detención del presunto asesino lo que complicó el misterio y aumentó la excitación. Al día siguiente, en efecto, los periódicos publicaron la siguiente noticia. Se ha hecho pública la detención de Víctor Daniel, criado de la señora condesa de Andilot. Son abrumadoras las pruebas que tienen contra él. En la chaqueta del uniforme del señor Dudois, jefe de la Surete, se encontró en su guardilla, entre el somier y el colchón, se detectaron manchas de sangre en la manga de lustrina. Además, a esta chaqueta le faltaba un botón forrado en tela, y este botón se había encontrado debajo de la cama de la víctima al comienzo de las investigaciones. Es probable que después de la cena, la negra, en vez de volver a su guardilla, se introdujera en el cuarto ropero y que viese a la condesa esconder la perla negra a través de la puerta vidriera. Hay que decir que, hasta el presente, ninguna prueba ha confirmado esta última suposición. En cualquier caso, hay otro punto que sigue estando oscuro. La negra estuvo a las 7 de la mañana en la expendeduría de tabacos del Boulevard de Courcelles. Allí lo declararon primero la portera. Así lo declararon primero la portera y después la estanquera. Sin embargo, la cocinera de la condesa y la dama de la compañía, que duermen al final del pasillo, afirman que a las 8, hora a la que se levantaron, la puerta de la antecámara y la de la cocina estaban cerradas con doble vuelta de llave. Ambas llevan 20 años al servicio de la condesa y están por encima de toda sospecha. Nos preguntamos, pues, cómo pudo Danegre salir de la vivienda. ¿Tenían duplicado la llave? Las diligencias judiciales aclaran todos estos detalles. Las diligencias no aclararon absolutamente nada. Al contrario, se supo que Víctor Danner era un reincidente peligroso, un alcohólico y un granuja al que no asustaba una puñalada. Pero el caso, conforme avanzaban las indagaciones, parecía adentrarse en las tinieblas más densas y caer en las contradicciones más inexplicables. Al principio,
Una tal señorita de Sincleves, prima y heredera única de la víctima, declaró que la condesa, un mes antes de morir, le había confiado en una carta cómo escondía la perla negra. Un día después de recibir dicha carta, había denunciado su desaparición. ¿Quién la había robado? Los porteros, por su parte, contaron que habían abierto la puerta a un individuo que había subido en busca del doctor Gareth. Se interrogó al doctor. Nadie había llamado a su puerta. ¿Quizá era ese individuo un cómplice? La prensa y el público hicieron suya la hipótesis del cómplice. Ganimard, el viejo inspector jefe, la defendía y con razón. «Hay algo en esto que me huele a Lupin», dijo al juez. «Bah», replicó este. «Usted ve ese Lupin por todas partes». «Lo veo por todas partes, porque está en todas partes». «Diga más bien que lo ve cada vez que usted no lo tiene claro. Por lo demás, advierta lo siguiente en este caso concreto. El crimen se cometió a las 11:20 de la noche, según sabemos por el reloj portátil, y la visita nocturna declarada por los porteros fue a las 3 de la madrugada. La justicia sigue a menudo esa tendencia que obliga a los acontecimientos a encajar en la primera explicación que se da. Los deplorables antecedentes de Víctor Daners, reincidente, borracho y granuja, influyeron en el juez. Y aunque ninguna circunstancia nueva vino a corroborar los 2 o 3 indicios descubiertos inicialmente, nada los desmintió tampoco. Las diligencias se dieron por terminadas. Unas semanas después empezó el juicio. Los debates fueron lentos y embrollados. El presidente de la sala de lo criminal los dirigió sin entusiasmo. El ministerio público atacó sin ganas. En esas condiciones, el abogado de Daners tenía el campo abonado. Señaló las lagunas y las incongruencias de la acusación. No existía ninguna prueba material. ¿Quién había duplicado la llave? La llave indispensable sin la que Daners, después de salir, no habría podido cerrar con doble puerta la puerta de la vivienda. ¿Quién había visto esa llave? ¿Y qué había sido de ella? ¿Quién había visto el cuchillo del asesino? ¿Y dónde estaba? Y de todos modos, concluyó el abogado, que se demuestre que fue mi cliente quien la mató. Que se demuestre que el autor del robo y del asesinato no fue el misterioso personaje que se introdujo en la casa a las 3 de la madrugada. Se nos dirá que el reloj portátil señalaba las 11. ¿Y qué? ¿Acaso no pueden moverse las agujas de un reloj para que señalen la hora que más conviene? Víctor Dané fue absuelto. Salió de la cárcel un viernes sin morir el día, enflaquecido o deprimido por los 6 meses de encierro. Las diligencias, la soledad, los debates y las deliberaciones del jurado le habían llenado el alma de un temor enfermizo. De noche sufría espantosas pesadillas pobladas de cadalsos. Temblaba de fiebre y de terror. Bajo el nombre de Anatole Dufour, alquiló una pequeña habitación que daba a los tejados de Montmartre y sobrevivió con trabajos de mala muerte que hacía aquí y allá. Vida lamentable. Fue contratado 3 veces, pero fue reconocido y despedido inmediatamente. Constataba a menudo, o quería constatar, que lo seguían agentes de policía, y no dudaba que era con la intención de tenderle una trampa. Y sentía anticipadamente el apretón de la mano que lo ansía por el cuerpo. Una noche que cenaba en un figón del barrio, vio que otro se sentaba delante de él. Era un sujeto de unos 40 años, enfundado en un redingote de indiscutible limpieza. Pidió sopa, legumbres y un litro de vino. Al terminar la sopa, levantó los ojos hacia Danegre y lo miró sin pestañear. Danegre se puso pálido. Seguro que era de los que lo seguían desde hacía semanas. ¿Qué quería de él? Quiso levantarse, pero no pudo. Las piernas se negaban a sostenerlo. El desconocido se sirvió un vaso de vino y llenó él de Danegre. ¿Brindamos, compañero? Sí, claro, balbuceó Víctor. A su salud, compañero. A la suya, Víctor Danegre. El mencionado se sobresaltó. No, yo no. Le juro a usted. ¿Qué quiere jurar? ¿Que no es usted el criado de la condesa? ¿Qué criado? Yo me llamo Dufour. Pregunta al fisgonero. Dufour Anatole. Sí, para el figonero, pero Danegre para la justicia. Víctor Danegre. No es verdad, no es verdad. Lo han engañado. El desconocido sacó una tarjeta del bolsillo y se la puso delante. Víctor leyó. Grimaudin, es inspector de la Surete. Informes confidenciales. Se estremeció. ¿Es usted policía? Yo no, pero la profesión me gustaba y la continúo de un modo más lucrativo. De vez en cuando encuentro asuntos de gran valor, como el suyo. ¿El mío? Sí, el suyo. Es un caso excepcional. Si es que a pesar de todo tiene usted a bien colaborar. Y si no, no tendrá más remedio. Está usted en una situación en que no puede negarme nada. El miedo se apoderó de Víctor Danegre. ¿De qué se trata? Preguntó. Hable. Claro, repuso el otro. Allá va. En pocas palabras, se trata de lo siguiente. Me envía a la señorita de Sincleves. ¿Sincleves? La heredera de la condesa de Andirot. ¿Y? Y la señorita de Sincleves me ha encargado que le reclame a usted la perla negra. ¿Perla negra? La que usted robó. Pero si yo no la tengo. La tiene. Y si la tuviera es porque sería el asesino. Es que lo es. Denigre se rió forzadamente. Por fortuna, señor, el tribunal no fue de la misma opinión.
El jurado me declaró inocente por unanimidad, y cuando se tiene conciencia de la propia rectitud y el aprecio de 12 personas honradas, el ex inspector le puso la mano en el brazo. Déjese de frases, amigo. Escuche atentamente lo que voy a decirle y no le pesará. De Negre. 3 semanas antes del crimen, usted le quitó a la cocinera la llave que abre la puerta de servicio, y mandó hacer un duplicado en el taller del cerrajero Outar, en Rue Oberkampf número 244. No es verdad, no es verdad, exclamó Víctor. Nadie me ha visto esa llave, porque no existe. Aquí la tiene. Después de una pausa, Grimaudan añadió: Usted mató a la condesa con un cuchillo comprado en el bazar de la República, el mismo día que encargó la llave. Un cuchillo con virola y hoja triangular con una acanaladura. Tonterías. Habla usted por hablar. Nadie ha visto ese cuchillo. Aquí lo tiene. Víctor dio un respingo, y el exinspector continuó: Tiene manchas oscuras. ¿Es necesario que le explique su procedencia? ¿Y qué? Tiene usted una llave y un cuchillo. ¿Quién puede afirmar que me pertenezca? Primero el cerrajero, y luego el empleado que compró usted el cuchillo. Ya le he refrescado la memoria. Solo falta llamarlos para que lo reconozcan. Hablaba con sequedad, dureza y una precisión aterradora. La Negreta temblaba de miedo. Ni el juez, ni el presidente en la sala de lo criminal, ni el ministerio público lo habían acosado tanto, ni habían visto con tanta claridad cosas que él mismo ya tenía confusas. Pese a todo, probó a jugar la carta de la indiferencia. Si esas son todas las pruebas, me queda la siguiente. Después del asesinato usted salió por donde había llegado, pero a medio camino en el cuarto ropero, vencido por el pánico, seguramente se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. ¿Cómo sabe eso? Tartamudeó Víctor. Nadie podría saberlo. La justicia no. No entraba en la cabeza de los caballeros del Ministerio Público la posibilidad de encender una vela para inspeccionar las paredes. De haberlo hecho, habrían visto en el yeso blanco una ligera mancha roja, suficientemente clara, sin embargo, para comprobar que era la huella de su dedo pulgar, el pulgar húmedo de sangre que apoyó usted en la pared. Como usted sabe, es uno de los principales medios de identificación en la antropometría. Víctor Tanegre estaba pálido como la cera. Sobre la mesa cayeron gotas del sudor que le recorría por la frente. Observaba con ojos desencajados a aquel desconocido que describía su crimen como si hubiera sido un testigo invisible de los hechos. Agachó la cabeza, vencido e impotente. Durante meses se había enfrentado a todo el mundo, pero ante aquel hombre tenía la impresión de que no podía hacer nada. Si le entrego la perla, balbuceó, ¿cuánto me dará usted? Nada. ¿Cómo? ¿Se burla? ¿Que hay un objeto que tiene un valor incalculable y no habré de recibir nada a cambio? Sí, la vida. Aquel ser despreciable se estremeció. Grimaudan añadió con voz suave: Mire usted, Alegre. Esa perla no tiene ningún valor para usted. No podría venderla. ¿Qué sentido tiene conservarla? Siempre hay receptadores. Y un día u otro, no importa qué precio. Un día u otro será demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la justicia le habrá echado ya el guante, y esta vez, con las pruebas que aportaré, el cuchillo, la llave, la huella del pulgar, no tendrá usted escapatoria, buen hombre. Víctor apoyó la cabeza en las manos y reflexionó. En efecto, se sentía perdido, totalmente perdido, y sentía un cansancio tremendo, una gran necesidad de descansar y abandonarse. Para cuando la quiere, murmuró. Para esta misma noche, en menos de una hora. ¿Y si no? Si no, echaré al correo esta carta en la que la señorita Dickles lo denuncia al procurador de la República. La Negre se echó al coleto 2 vasos de vino seguidos, y se puso en pie. Pague la cuenta, y vayámonos de aquí, que estoy harto de este maldito asunto. Había caído la noche. Los 2 hombres bajaron por Rue de Vic y enfilaron los bulevares periféricos, rumbo a la plaza de Letoy. Andaban en silencio, Víctor muy fatigado y con la espalda doblada. Al llegar al parque Monceau, dijo: Está hacia ahí donde queda la casa. Pardiez. Así que antes de su detención usted no salía más que para ir a la expendeduría de tabacos. Ya hemos llegado, dijo la Negre con voz apagada. Siguieron pegados a la verja de los jardines y cruzaron una calle en cuyo chaflán estaba la expendeduría de tabacos. La Negre se detuvo un poco más allá. Las piernas le temblaron. Se dejó caer en un banco. ¿Y bien? Preguntó su compañero. ¿Está ahí? ¿Ahí? ¿Dónde es ahí? Ahí, delante de nosotros. Delante de nosotros. Hable claro, Negre. No creo que haga falta. Le repito que está ahí. ¿Dónde? Entre 2 adoquines. ¿Cuáles? Busque. ¿Cuáles? Repitió Grimaudan. Víctor no respondió. Ah, perfecto, buen hombre. ¿Quieres hacerme esperar? No, es que soy más pobre que las ratas. Vaya, ¿ahora dudas? En fin, seamos tolerantes. ¿Cuánto necesitas? Lo suficiente para un pasaje de cubierta para América.
Hecho. Y 100 francos para los primeros gastos. Tendrás 200. Habla. Cuente los adoquines. Desde la derecha de la alcantarilla está entre el 12 y el 13. ¿En el arroyo? Sí, bajo el bordillo de la acera. Grimaudan miró a su alrededor. Circulaban tranvías, pasaban viandantes. Pero pardiez, ¿quién iba a suponer? Abrió la navaja y la clavó entre los adoquines 12º y 13º. ¿Y si no está? Si no me ve nadie ponerla ahí, debe de estar todavía. Mira que esconderla allí, la piedra negra tirada en el fango de un arroyo, a merced del primero que pasara. La perla negra, una fortuna. ¿A qué profundidad? 10 centímetros más o menos. Enarbó la tierra mojada, tocó algo con la punta de la navaja, amplió el boquete con los dedos, vio la perla negra. Toma, tus 200 francos. Yo mismo te mandaré el pasaje para América. Al día siguiente, el Eco de Fran publicaba en esta gacetilla, que fue reproducida por los periódicos de todo el mundo. La famosa perla negra está, desde ayer mismo, en manos de Arsène Lupin, que se la quitó al asesino de la condesa de Antidot. En breve se expondrán reproducciones de esta preciosa joya en Londres, San Petersburgo, Calcuta, Buenos Aires y Nueva York. Arsène Lupin atenderá las propuestas que tengan a bien hacerle sus corresponsales. Esto demuestra que siempre se castiga el crimen y se recompensa la virtud, concluyó Arsène Lupin, cuando me reveló los entresijos del caso. Y que usted, haciéndose pasar por un tal Grimaudan, ex inspector de la Suret, fue elegido por el destino para impedir que el criminal gozara del fruto de su delito. Exactamente. Y confieso que es una de las aventuras de las que estoy más orgulloso. Los 40 minutos que pasé en la casa de la condesa tras haberme dado cuenta de que la habían matado figuran entre los más intensos y emocionantes de mi vida. En 40 minutos, metido en la situación más inextricable de construir el crimen, y tuve la certeza, con ayuda de algunos indicios, de que el culpable solo podía ser un criado de la casa. En fin, comprendí que, para conseguir la perla, era necesario que el criado fuera detenido, y por eso dejé allí el botón del chaleco. Pero también era necesario que no tuviera pruebas irrefutables de su culpabilidad. Por eso me llevé el cuchillo que había en la alfombra, cogí la llave olvidada de la cerradura, cerré la puerta con doble vuelta y borré las huellas de Death en la pared en cuanto el cuarto ropero. En mi opinión, eso fue un chispazo. ¿De genialidad? Dije interrumpiéndolo. De genialidad, si usted quiere. Que no habría podido darse en el cerebro del primero que pasara. Adivinar en un segundo las dos condiciones del problema, la detención y la absolución. Servirme del formidable aparato de la justicia para aturdir a mi hombre, para embrutecerlo, para reducirlo en su estado de ánimo, tal que cuando estuviera libre cayera inevitablemente y fatalmente en la trampa un poco tosca que le tendí. ¿Un poco? Mucho diría yo. Pues no corría ningún peligro, ni el más mínimo, porque una absolución es algo definitivo. Pobre diablo. ¿Víctor Danegre, pobre diablo? ¿Acaso ha olvidado que es un asesino? Que si quedara con la perla negra habría sido el colmo de la inmoralidad. Ese hombre sigue vivo, recuérdelo, Danegre vive. La perla la tiene usted. La sacó de un bolsillo secreto de su cartera. La observó. La acarició con ojos emocionados y dijo con un suspiro: ¿Quién será el ricachón, el raja imbécil y vanidoso que acabará poseyendo este tesoro? ¿A qué multimillonario americano estará destinado este fragmento de lujo y belleza que adornaba los blancos hombros de Leontier Halty, condeso Dandelot? Y así acaba el capítulo 8. Hola, puntitos. Aunque supongo ya todo ha sido, pero hola, puntitos. Agüita fresquita. Ya me estaba hidratando. Me hidrato mucho, hace calor. Y estar hablando tanto tiempo necesita agua. Oye, oye, pues vamos a buen ritmo, ¿eh? 2 capítulos en 1 hora. No está mal. En vez de 2 horas y media va a ser 1 hora y media. Está bien, está bien. A mí me parece fantástico, la verdad. Muy bueno. Venga, que nos queda solo el capítulo 9. Vamos pues.
Capítulo 9. Sherlock Holmes llega demasiado tarde. Belmont, es extraño cuánto se parece usted a Sir Lupin. ¿Lo conoce? Bueno, como todo el mundo por fotografías, ninguna se parece a otra, pero todas dejan entrever la misma fisonomía, misma que presenta usted. Horace Belmont parecía un poco desvergonzado. Así es la vida, mi querido Devan. Y no es usted el primero que me hace esa observación, créame. Hasta el punto, insistió Devan, de que si usted no me hubiera sido recomendado por mi primo Esteban, y si no fuera el conocido pintor cuyas marinas admiro, me pregunto si no habría avisado a la policía de su presencia en Dieppe. La ocurrencia fue recibida con una carcajada general. En el gran comedor del castillo de Thibermesnil estaban, además de Belmont, el padre Ellis, párroco del pueblo, y una docena de oficiales cuyos regimientos maniobraban en los alrededores y que habían acudido a la invitación del banquero George Devan y su madre. Uno de ellos exclamó: ¿No han avisado de la presencia de Sir Lupin en la costa después del famoso golpe que dio en el rápido de París a El Havre? Exactamente, de eso hace ya 3 meses, y la semana siguiente conocí en el casino a nuestro excelente Belmont, que, desde entonces, ha tenido a bien visitarme varias veces, agradable preludio de una visita domiciliaria más formal con que me honrará uno de estos días, o quizá una de estas noches. Todos volvieron a reír y pasaron a la antigua sala de la guardia, amplia pieza de techos altos que ocupaba toda la parte inferior de la torre de John, y en la que George Devan había reunido las incomparables riquezas acumuladas a lo largo de los siglos por los señores de Thibermesnil. La adornaban cofres y credencias, morillos y candelabros. En las paredes de piedra colgaban tapices magníficos. Los derrames de las 4 ventanas eran profundos, con bancos en la base, y terminaban en vanos ojivales cerrados con vidrieras emplomadas. Entre la puerta y la ventana de la izquierda se alzaba una librería monumental de estilo renacimiento, en cuyo frontón estaba escrito el nombre Thibermesnil, en letras de oro, e inmediatamente debajo la orgullosa divisa de la familia: Obra Tuvisa. Mientras encendían sendos cigarros, Devan prosiguió: Pero dese usted prisa, Belmont. Es la última noche que le queda. ¿Por qué lo dice? Preguntó el pintor, que había decidido aceptar la broma. Devan iba a responder cuando su madre le hizo una seña, pero la exaltación de la cena y el deseo de agradar a los invitados fueron más fuertes. Bah, murmuró, ahora puedo hablar. No hay que temer ninguna indiscreción. Se sentaron a su alrededor con viva curiosidad, y con el aire satisfecho de quien da una importante noticia anunció: Mañana, a las 4 de la tarde, Sherlock Holmes, el gran policía inglés a quien no se le resiste ningún misterio, Sherlock Holmes, el descifrador de enigmas más extraordinario que se haya visto, Sherlock Holmes, el prodigioso personaje que parece forjado por la imaginación de un novelista, vendrá a esta mansión. Se oyeron exclamaciones. Sherlock Holmes, en Thibermesnil. Entonces, ¿hablaba realmente en serio cuando decía que Arsène Lupin se encontraba en la región? Arsène Lupin y su banda no andan lejos, sin contar el caso del barón Cajón, a quien atribuir los robos de Montigne, de Gruchet, de Crasby, sino a nuestro ladrón nacional. Y me ha llegado el turno. ¿Está usted prevenido como lo estuvo el barón Cajón? La misma treta no dará resultado 2 veces. Entonces, fíjese. Se levantó y señaló con el dedo un estante de la librería. Un pequeño hueco que había entre 2 grandes folios. Continuó. Aquí había un libro del siglo XVI, titulado Crónica de Thibermesnil, que contaba la historia del castillo desde que fue construido por el duque Rolón, sobre las ruinas de una fortaleza feudal. Contenía 3 grabados. Uno era una panorámica de todo el territorio, otro un plano del edificio, y el último, y llamó la atención sobre esto, el trazado de un paso subterráneo, uno de cuyos extremos terminaba en el exterior de las antiguas murallas, y el otro aquí, en este salón en el que estamos ahora. Ese libro, señores, desapareció el mes pasado. ¡Cielos!, exclamó Belmont. Es un mal augurio. Pero no creo que sea motivo suficiente para que intervenga Sherlock Holmes. Es verdad. No habría sido suficiente si no hubiera ocurrido otro hecho que da todo su sentido a lo que acabo de contar. En la Biblioteca Nacional había otro ejemplar de la crónica. Los 2 eran idénticos, pero se presentaban algunas diferencias referentes a ciertos detalles del plano del subterráneo, como la inclusión de una sección vertical y una escala y diversas anotaciones que no estaban impresas, sino escritas con tinta y más, o menos borrosas. Yo conocía estos detalles y sabía que el trazado exacto no podría reconstruirse comparando atentamente las 2 láminas. Ahora bien, un día después de que desapareciera mi ejemplar, el de la Biblioteca Nacional fue solicitado por un lector que se lo llevó sin que pudiera saberse cómo se había producido el robo. Aquellas palabras fueron recibidas con exclamaciones. Esta vez el asunto es serio. También esta vez se movilizó la policía, dijo Devan.
e hizo una investigación por partida doble que no dio resultado. Como todas las que se centran en Arsène Lupin. Exactamente. Fue entonces cuando se me ocurrió pedir ayuda a Sherlock Holmes, que me respondió diciendo que tenía vivos deseos de enfrentarse a Arsène Lupin. Para mayor gloria de Arsène Lupin, dijo Belmont. Pero si nuestro ladrón nacional, como usted lo llama, no tiene ningún interés en Tivers Mesny, Sherlock Holmes tendrá que quedarse mano sobre mano. Hay otra cosa que le interesa considerablemente, y es el descubrimiento del paso subterráneo. Por supuesto. ¿Ha dicho usted que un extremo daba al campo y el otro a este salón? Sí, pero ¿dónde? Al mundo del salón. La línea que representa el subterráneo en las láminas tiene en un extremo un pequeño círculo con dos mayúsculas, TG, que sin duda significan torrellón. Pero la torre es redonda y es imposible concretar en qué punto del círculo muere la línea del plano. Devane encendió otro puro y se sirvió un vaso de benedictino. Se le hicieron preguntas. Sonrió, contento por la expectación desespertada. Finalmente dijo: el secreto se ha perdido. Nadie lo conoce. Según la leyenda, los señores del lugar se lo transmitían de padre a hijos en el lecho de muerte, hasta que Geoffrey, último propietario del título, se quedó sin cabeza en el cadalso el 7 de Termidor del año 2, a los 19 de edad. Pero después de un siglo alguien ha tenido que indagar. Se buscó, pero en vano. Yo mismo, cuando compré el castillo a un sobrino bisnieto de Laribor, el de la Convención Nacional, mandé hacer excavaciones. ¿Pero para qué? Piense que esta torre está rodeada de agua. No estaba unida al castillo más que por un puente y que, por lo tanto, era inevitable que el subterráneo pasara por debajo del antiguo foso. El plano de la Biblioteca Nacional señala, además, una serie de escaleras con 48 peldaños, lo que permite suponer una profundidad de más de 10 metros. Y la escala del otro plano indica una distancia de 200 metros. En realidad, todo el problema está aquí, entre este suelo, este techo y estas paredes. Pero confieso que no me atrevo a demolerlos. ¿Y no hay ningún indicio? Ninguno. El padre Gailey se objetó. Señor Devane, debemos tener en cuenta dos textos. Oh, exclamó riendo Devane. El señor cura es un investigador de archivos, un gran lector de memorias y un apasionado de todo lo que concierne a Tivers Mesnil. Pero la explicación a la que se refiere no servirá más que para confundir las cosas. ¿Y entonces? ¿Están ustedes interesados? Enormemente. Sepan, pues, que de su lectura se desprende que dos reyes de Francia conocieron la clave del enigma. Dos reyes de Francia. Enrique IV y Luis XVI. No son unos reyes cualesquiera. ¿Y cómo es que el señor cura está al corriente? Oh, es muy sencillo, prosiguió Bedeman. La víspera de la batalla de Arques, el rey Enrique IV cenó y durmió en este castillo. A las 11 de la noche, Luis de Tancarville, la dama más hermosa de Normandía, se introdujo en su aposento por el pasadizo, con la complicidad del duque Edgar, que de ese modo descubrió el secreto de la familia. Tiempo después, Enrique IV confió dicho secreto a su ministro Sully, que cuenta la anécdota en sus Economías Reales del Estado. Sin más comentario que esta frase incomprensible. El hacha gira en el aire que tiembla, pero el ala se abre y se va hasta Dios. Se produjo un silencio y Belmont dijo riendo. Tanta claridad me aturde. ¿Verdad que sí? El señor cura cree que Sully lo escribió en clave para no revelar el secreto a los escribientes a los que dictaba sus memorias. Una hipótesis ingeniosa. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué hacha gira y qué pájaro abre las alas? ¿Y qué es eso? Dirá hasta Dios. Misterio. Belmont continuó. ¿Y el buen Luis XVI también se hizo abrir el subterráneo para recibir a una dama? Lo desconozco. Lo único que podemos decir es que Luis XVI se alojó en Tivers-Mesnil en 1784 y que el famoso armario de hierro que se encontró en el Louvre tras la denuncia de Germain contenía un papel con este escrito: Tivers-Mesnil 2612. Horace Belmont estalló en carcajadas. Victoria. La oscuridad se despeja cada vez más. 2 veces 6 son 12. Ríase cuanto quiera, señor, dijo el párroco. Eso no impide que la solución se encuentre en esos dos textos, y algún día aparecerá alguien que sabrá interpretarlos. El primero será Sherlock Holmes, dijo Devane. A menos que Arsène Lupin se le adelante. ¿Qué piensa usted, Belmont? Belmont se levantó, apoyó la mano en el hombro de Devane y dijo: yo creo que en su libro y en el de la Biblioteca Nacional faltaba una información de la máxima importancia, y acaba usted de proporcionármela. Mi más sincero agradecimiento, lo cual quiere decir que cuando el hacha gire, el pájaro echa a volar y 2 veces 6 sean 12, solo me faltará entrar en acción, sin perderle un minuto, sin perder un segundo. ¿No es necesario que desvalije el castillo esta noche? Es decir, antes de que llegue Sherlock Holmes. La verdad es que tiene el tiempo justo. ¿Quiere que lo lleve? ¿A 10? ¿A 10? Aprovecharé el viaje para recoger a los señores de Andrew y a la hija de unos amigos suyos. Llegarán en el tren de medianoche. Dirigiéndose a los oficiales, añadió:
Nos volvemos a ver todos aquí mañana, para almorzar, ¿verdad, señores? Cuento con ustedes, ya que el castillo debe ser atacado por sus regimientos y tomado por asalto cuando de las 12. La invitación fue aceptada. Se separaron y unos momentos después, un 2030 Etoile dorado llevaba a Devane y a Belmont por la carretera de Dieppe. Devane dejó al pintor delante del casino y se dirigió a la estación. A medianoche se apearon sus amigos del tren. A las 12:30 el automóvil flanqueó las puertas de Tibes-Mesnil. A la 1, tras tomar una cena ligera en el salón, se retiraron. Poco a poco se apagaron las luces. El castillo quedó envuelto en el gran silencio de la noche. Pero la luna apartó las nubes que le impedían el paso, y entrando por dos ventanas llenó el salón de blanca claridad. Fue solo un momento. La luna volvió a esconderse enseguida detrás de la barrera de las montañas, y nuevamente reinó la oscuridad. El silencio volvió más densas las sombras. Solo lo rasgaban apenas los crujidos ocasionales de los muebles y los rumores de los carrizos que crecían al borde del lago que bañaba los viejos muros de sus aguas verdes. El reloj desgranaba los segundos como un rosario de cuentas infinitas. Dio las 2. Luego, una vez más, los segundos pasaron presurosos y monótonos en la pesada paz de la noche. El reloj dio las 3. Y de pronto se oyó un fuerte chasquido, como el del disco de señales que se levanta y gira cuando pasa el tren, y un fino chorro de luz atravesó el salón de parte a parte, semejante a una flecha que dejaba tras de sí una estela luminosa. Salía de la acanaladura central de la pilastra derecha que sostenía el frontón de la librería. Primero se detuvo sobre la pared de enfrente, proyectando un redondel pálido. A continuación se movía hacia todas partes, como un ojo inquieto que escruta la oscuridad. Luego se desvaneció y volvió a encenderse, mientras toda una pared de la librería giraba sobre sí misma, abriendo una ancha abertura abovedada. De allí salió un hombre que tenía en la mano una linterna eléctrica. Aparecieron otros dos con cuerdas enrolladas y varias herramientas. El primero inspeccionó el lugar, escuchó y dijo: «Llamad a los otros». Salieron ocho del subterráneo, vigorosos fornidos, de rostro enérgico, y comenzó el desvalijamiento. Fue rápido. Arsène Lupin iba de un mueble a otro, lo inspeccionaba y, según sus dimensiones o su valor artístico, lo perdonaba o decía: «Andando con él». Y se lo llevaban por la boca abierta del túnel, hacia las entrañas de la tierra. Así arramblaron con 6 sillones y 6 sillas Luis XV, con tapices de Aubusson, candelabros de Gautier, 2 flagones, un Nattier, un busto de Houdon y estatuillas. De vez en cuando Lupin se detenía delante de un cofre lujoso o un cuadro soberbio y decía suspirando: «Esto es demasiado pesado. Esto es demasiado grande. Qué lástima». Y continuaba la tasación. En cosa de 40 minutos el salón quedó escombrado, según expresión del propio Arsène, y todo se hizo con un sigilo admirable, sin el menor ruido, como si todos los objetos que movieran hubieran estado forrados con guante. El último en irse fue uno que transportaba un reloj de pared, cuya caja había sido construida por Bull. Lupin le dijo: «No tiene sentido volver, tal como habíamos quedado. En cuanto el camión esté lleno, vais derechos a la granja de Roquefort. Y usted, patrón, que me deje la motocicleta». Cuando el otro se fue, Lupin descansó unos momentos apoyado en la pared inmóvil de la librería. Luego, tras limpiar todo rastro del desvalijamiento, borró las huellas de las pisadas, levantó una colgadura y entró en una galería que comunicaba la torre con el castillo. En mitad de esta había una vitrina, y era precisamente aquella vitrina la casa por la que Arsène Lupin continuaba con su rastreo. Contenía maravillas, una colección única de relojes, vaqueras, anillos, collares, miniaturas de una belleza exquisita. Forzó la cerradura con unos alicates y experimentó un placer inefable cuando tuvo en sus manos aquellas joyas de oro y plata, aquellas pequeñas obras de arte tan delicadas y preciosas. Llevaba colgado del hombro, cruzado en bandolera, un saco de tela especialmente preparado para aquellos menesteres. Lo llenó. Se llenó también los bolsillos de la chaqueta, del pantalón y del chaleco, y doblaba ya el brazo para llevarse un otro montón de aquellos bolsitos de red hechos con perlas que tanto gustaban a nuestros antepasados y que la última moda buscaba afanosamente cuando percibió un rumor. Escuchó. No se había equivocado. Volvió a oír el ruido. De repente se acordó. En el otro extremo de la galería había una escalera interior que conducía a unos aposentos vacíos hasta entonces, pero reservados desde aquella noche a la muchacha que Devane había ido a buscar a Lupin, con sus amigos, los de Andrew. Sin perder un instante, pulsó el botón de la linterna y la apagó. Acababa de llegar al entrante de una ventana cuando se abrió la puerta de lo alto de la escalera y una débil luz iluminó la galería. Le pareció, pues medio oculto por una cortina no veía nada, que una persona descendía por los primeros peldaños con precaución. Esperaba que se quedase allí, pero siguió bajando, incluso avanzó unos pasos por la galería.
Entonces profirió un grito. Sin duda se había percatado del estado de la vitrina, donde solo quedaban ya la cuarta parte de lo que había contenido. Se dio cuenta de que era una mujer por el perfume. Sus ropas casi rozaron la cortina que lo ocultaba. Incluso le pareció oír los latidos del corazón femenino, como si la muchacha hubiera adivinado la presencia de otra persona junto a ella, en la sombra, al alcance de su mano. Lupin se dijo: tiene miedo, se irá. Es imposible que se quede. Pero se quedó. La vela que temblaba en su mano se inmovilizó. La muchacha dio media vuelta. Dudó un instante, al parecer escuchando en el escalofriante silencio, y entonces de repente apartó la cortina. Se miraron. Arsène, asombrado, murmuró: «Usted. Es usted, señorita». Era la señorita Nelly. La señorita Nelly, la pasajera del transatlántico, la que había mezclado sus sueños con los del joven durante aquella inolvidable travesía, la que había estado presente durante su detención y que, en vez de traicionarlo, había tenido el bonito detalle de tirar al mar la Kodak donde él había escondido las joyas y los billetes de banco. La señorita Nelly, la querida y sonriente criatura cuya imagen había entristecido o alegrado con frecuencia las largas horas que había pasado en prisión. Que de pronto volvieran a verse en aquel castillo, aquellas horas de la noche, era una casualidad tan asombrosa que no se movieron ni pronunciaron palabra alguna. Tan estupefactos estaban, como hipnotizados por aquella doble aparición, que a los dos se le antojaba fantástica. La señorita Nelly, trémula y emocionada, tomó asiento. Él se quedó de pie delante de ella, y poco a poco, durante los interminables segundos que transcurrieron, fue consciente de la impresión que, sin duda, causaba en aquellos instantes, con los brazos cargados de objetos valiosos, los bolsillos llenos y el saco repleto hasta reventar. Fue presa de una tremenda confusión y se avergonzó de encontrarse allí, en el canallesco trance del ladrón al que sorprende con las manos en la masa. Le ocurriera lo que le ocurriese a él, para ella, solo sería en lo sucesivo un ladrón, el que mete la mano en bolsillo ajeno, el que fuerza las puertas y entra a las casas furtivamente. Un reloj de bolsillo fue rodando por la alfombra, y luego otro. De sus brazos cayeron otros objetos que no sabía cómo retener. Entonces, con decisión instantánea, dejó caer parte del botín encima del sillón. Vació los bolsillos y se desprendió del saco, sintiéndose ya menos culpable delante de Nelly. Dio un paso hacia ella con intención de hablarle, pero ella hizo ademán de retroceder. Se levantó con presteza, como atemorizada, y huyó hacia el salón. Al correr, la colgadura se detuvo, y el joven llegó a su lado. La muchacha se había quedado atónita, temblorosa, contemplando con ojo aterrorizado la inmensa habitación arrasada. Lupin le dijo en el acto: «Mañana a las 3 todo estará otra vez en su sitio. Se restituirán los muebles». La muchacha no dijo nada, y Lupin repitió: «Mañana a las 3, me comprometo a ello. Nada en el mundo me impedirá cumplir esta promesa. Mañana a las 3». Un largo silencio cayó sobre los dos. Lupin no se atrevió a romperlo, y la conmoción de la joven le causaba un sufrimiento sincero. Suavemente, sin decir nada, se apartó de ella. Mientras tanto pensaba: ojalá se tranquilice, ojalá se sienta libre de marcharse, ojalá no me coja miedo. Pero de repente, la joven se estremeció y balbuceó: «Escuché pasos. Alguien se acerca». Lupin la miró sorprendido. Parecía agitada, como ante la proximidad de algún peligro. «Yo no digo nada», dijo Lupin, «y de todos modos». «¿Cómo? Hay que irse, deprisa. Oye usted». «¿Huir? ¿Por qué?» Es necesario, vamos, no se quede aquí». En un arranque, la joven echó a correr hacia la entrada de la galería, y escuchó. No, allí no había nadie. ¿Y si el rumor procedía de fuera? Escuchó un segundo más, y ya tranquilizada, dio media vuelta. Arsène Lupin ya no estaba. En el instante mismo en que Devane vio el saqueo de su castillo, se dijo: «Esto es cosa de Belmont. Belmont no es otro que Arsène Lupin». Y todo se explicaba así, pues no podía explicarse de otro modo. La idea, sin embargo, no cuajó. Hasta tal punto era inconcebible que Belmont no fuera Belmont, es decir, el conocido pintor, el miembro del círculo de su primo de Esteban. Y cuando se presentó el jefe de la gendarmería, inmediatamente advertido, a Devane sí se le ocurrió contarle esa absurda suposición. Durante toda la mañana hubo en Thibersmesnil un ajetreo indescriptible. Gendarmes, guardias rurales, el comisario de policía Dieppe, lugareños, todos corrían por los pasillos, por el parque o por los alrededores del castillo. La proximidad de soldados que hacían maniobras y los disparos de fusil hacían más pintoresca la escena. Las primeras investigaciones no aportaron ningún indicio. No se había roto ninguna ventana ni forzaron ninguna puerta. Sin duda porque se habían llevado el botín por la salida secreta. Sin embargo, no se vieron huellas de pasos en la alfombra ni ninguna señal inusual en las paredes. Solo se descubrió un hecho inesperado que casaba perfectamente con la fantasía de Arsène Lupin. La famosa crónica del siglo XVI había vuelto a su antiguo lugar, y a su lado se encontró un libro parecido, que no era otro que el ejemplar robado de la Biblioteca Nacional. A las 11 llegaron los oficiales. Devane los recibió con alegría.
ya que su fortuna le permitía soportar sin malos humores el disgusto que le había causado la pérdida de las riquezas artísticas robadas. Los de Andrew y la señorita Nelly bajaron a sus aposentos. Hechas las presentaciones, se dieron cuenta de que faltaba un comensal, Horace Belmont. ¿No pensaba acudir? Su ausencia habría vuelto a despertar las sospechas de George Devane, pero llegó exactamente a mediodía. Devane exclamó: «Perfecto, ya está aquí usted. ¿No fue puntual?» «Bueno, podría no haberlo sido, después de una noche tan movida. ¿No sabe la noticia?» «¿Qué noticia?» «No ha limpiado usted el castillo». «No me diga». «Como lo oye, pero antes que nada, ofrezca el brazo a la señorita Underdown y vayamos al comedor. Señorita, permita». Sorprendido por la turbación de la joven, dejó la frase sin terminar, pero continuó al acordarse repentinamente de algo. «Claro, usted viajó con Arsène Lupin hace tiempo, antes de que lo durmieran. El parecido es asombroso, ¿verdad?» La joven no respondió. Belmont estaba delante de ella y sonreía. Se inclinó, le ofreció el brazo y la condujo a su sitio, y se sentó enfrente. Durante la comida no se habló más que de Arsène Lupin, de los muebles robados, del paso subterráneo y de Sherlock Holmes. Solo al terminar los postres, cuando se abordaron los otros temas, intervino Belmont en la conversación. Estuvo divertido y serio, elocuente e ingenioso, y todo lo que decía parecía decirlo únicamente para interesar a la muchacha, que totalmente abstraída no daba muestras de oírlo. El café se sirvió en la terraza que daba al patio de honores y al jardín, a la francesa que estaba frente a la fachada principal. La orquesta del regimiento se puso a tocar y civiles y soldados se dispersaron por los caminos del parque. Mientras tanto, Nelly no había olvidado la promesa de Lupin. A las 3 todo estará allí, me comprometo a ello. A las 3, y las agujas del gigantesco reloj que adornaba el ala derecha señalaban las 3:20. No dejaba de mirarlas, en contra de su voluntad, y miraba a sí mismo a Belmont, que se columpiaba apaciblemente en una mecedora. -10, -5. Una mezcla de impaciencia y angustia se apoderó de la muchacha. ¿Era posible que se realizara el milagro? ¿Y que se llevara a cabo a la hora fijada, cuando el castillo, el patio, el campo estaban llenos de gente? Y mientras el procurador de la República y el juez de instrucción seguían con sus pesquisas. Sin embargo, Arsène Lupin lo había prometido con total solemnidad. Será como él dijo, pensó la joven, impresionada por la seguridad y la autoridad que veía en aquel hombre. Se comportaba como si a él no le pareciera un milagro, sino un hecho natural que debía producirse por pura lógica. Sus miradas se cruzaron un segundo. La joven se ruborizó y volvió la cabeza. Las 3. Sonó la primera campanada, la segunda, la tercera. Horace Belmont sacó su reloj, levantó los ojos hacia la fachada y volvió a guardar el reloj en el bolsillo. Transcurrieron unos segundos. La muchedumbre del jardín se apartó para dejar paso a 2 carros tirados por caballos que acababan de cruzar la verja. Eran 2 carromatos que van detrás de los regimientos y que transportan los baúles de los oficiales y los morrales de los soldados. Se detuvieron delante de la escalinata. Un sargento Furriel bajó del pescante de un carro y preguntó por el señor Devane. Devane se acercó y bajó los peldaños. Debajo de las lonas vio cuidadosamente ordenados y muy bien envueltos sus muebles, sus cuadros y sus objetos artísticos. El Furriel, a las preguntas que se le hicieron, respondió enseñando la orden que había recibido el ayudante de servicio, quien a su vez la había recibido por la mañana. Según la orden en cuestión, la segunda compañía del 4º batallón debía cargar los objetos depositados en el cruce de Gallows, en el bosque de Arques, y entregarlos a las 3 al señor George Devane, propietario del castillo de Tignes-Mesnil. Firmaba la orden el coronel Bovell. En el cruce, añadió el sargento, todo estaba preparado y ordenado sobre la hierba, y custodiado por los transeúntes. Me pareció raro, pero caramba, la orden era categórica. Un oficial examinó la firma. Estaba muy bien imitada, pero era falsa. La música había dejado de oírse. Se vaciaron los carromatos e instalaron los muebles. Nelly, en medio de esta agitación, estaba sola en el extremo de la terraza. Estaba seria y preocupada, debatiéndose con pensamientos confusos que no acertaba a concretar. De pronto se dio cuenta de que Belmont se acercaba. Quería evitarlo, pero el ángulo de la balaustrada que cerraba la terraza la rodeaba, y una línea de macetas de arbustos naranjos, azaleas y bambúes no le dejaban otra salida en que el camino por el que se acercaba el joven. Un rayo del sol temblaba en sus cabellos de oro, agitado por las tenues hojas de un bambú. Alguien dijo en voz baja: «He cumplido la promesa que te hice anoche». Arsène Lupin estaba junto a ella, y cerca de ellos no había nadie más. El hombre repitió con actitud titubeante y voz ahogada: «He cumplido la promesa que hice anoche». Esperaba una palabra de agradecimiento, algo que, por lo menos, demostraba que reconocía su gesto, pero la muchacha guardó silencio. Aquel aire despectivo irritó a Arsène Lupin, que al mismo tiempo se daba cuenta de que todo lo que le separaba de Nelly, ahora que ésta conocía la verdad, habría querido disculparse, buscar excusas, exponerle lo que había de audaz y grande en su vida. Pero sentía lo ofensivo de sus palabras por adelantado, comprendía lo absurdo e insolente de toda explicación.
Dominado por los recuerdos, murmuró con tristeza. Qué lejos queda el pasado. ¿Recuerda usted las largas horas que pasamos en la cubierta del Provence? Ah, fíjese. Entonces, como hoy, también tenía una rosa en la mano, una rosa blanca como esta. Se la pedí. Usted, al parecer, no me oyó. Sin embargo, cuando usted se fue, encontré la rosa olvidada, sin duda, y la guardé. La muchacha siguió sin decir nada. Parecía muy lejos de él. Lupin añadió. El recuerdo de aquellas horas no de vueltas a lo que ahora sabe. Que el pasado se funda con el presente. Ojalá no fuera yo el que vio usted anoche, sino que antes. Y ojalá sus ojos me miren, aunque solo sea por un segundo, como me miraban entonces. Se lo ruego. ¿Es que no soy ya el mismo? La muchacha levantó los ojos, como le pedía él, y lo miró. Sin decir una sola palabra, puso el dedo en una sortija que llevaba él en el índice. Solo se veía el aro, pero el adorno, vuelto hacia abajo, consistía en un rubí maravilloso. Arsène Lupin se ruborizó. La sortija pertenecía a George de Ban. Lupin sonrió con amargura. Tiene usted razón, nada puede cambiarse. Arsène Lupin no es ni puede ser otro que Arsène Lupin. Y entre usted y él no puede existir ni siquiera un recuerdo. Perdóneme. Tendría que haber comprendido que el solo hecho de estar junto a usted es una afrenta. Se alejó, pegado a la balaustrada, sombrero en mano. Nelly lo adelantó, y él sintió la tentación de retenerla, de implorarle, pero le faltó valor, y la siguió con la mirada, como aquel día lejano en el que ella descendió la pasarela en el muelle de Nueva York. Al subir los peldaños que conducían a la puerta, su delicada silueta se dibujó todavía un instante entre los mármoles del vestíbulo. Dejó de verla. Una nube ocultó el sol. Arsène Lupin observaba inmóvil el rastro que había dejado sus cortos pasos en la arena. De súbito se estremeció. En el macetón del bambú en el que Nelly había estado apoyada yacía la rosa. La rosa blanca que no se había atrevido a pedirle. ¿Olvidada también? ¿Pero adrede o por distracción? La recogió con fervor. Se desprendieron algunos pétalos. Los recogió uno por uno, como reliquias. Vayámonos, dijo. Ya no tengo nada que hacer aquí. Pensamos en la retirada, sobre todo porque si Sherlock Holmes se mezcla en esto, la cosa puede ponerse fea. El parque estaba desierto, pero en la garita que dominaba la entrada había un grupo de gendarmes. Se introdujo entre los árboles, escaló la tapia del recinto y siguió un sendero que serpenteaba por el campo con intención de llegar a la estación más cercana. No llevaba andando ni 10 minutos cuando advirtió que el camino se estrechaba, encajado entre dos pendientes, y cuando llegaba ya a la garganta, vio que se acercaba a alguien en sentido contrario. Era un hombre de unos 50 años, fornido, afeitado y cuya ropa evidenciaba un origen extranjero. Llevaba en la mano un grueso bastón, y del hombro le colgaba un macuto. Cuando se cruzaron, el desconocido dijo con ligero acento inglés: «Disculpe, señor». «Voy bien para llegar al castillo». «Todo recto, señor». «Y cuando llega a la tapia, tira a la izquierda». «Esperan con impaciencia». «Ah, sí, mi amigo Dupin nos anunció ayer por la noche que llegaría usted hoy». «Puede que el señor Dupin hablara más de la cuenta, y yo me alegro de ser el primero en saludarlo. Soy el más ferviente admirador de Sherlock Holmes». Hubo en su voz un imperceptible matiz de ironía que él lamentó inmediatamente, pues Sherlock Holmes lo observó de pies a cabeza con unos ojos a la vez tan penetrantes e insolventes que Arsène Lupin tuvo la impresión de haber sido atrapado, apresado y calado por aquella mirada con más precisión y profundidad que por el mejor aparato fotográfico. Ya tiene el cliché, pensó. No vale la pena disfrazarse ante este individuo. ¿Me habrá reconocido? Se dieron la mano. Entonces oyó un ruido. Un resonar de cascos de caballo que avanzaban al trote intentado. Eran los gendarmes. Los dos hombres se echaron a un lado contra la hierba en la pendiente, para no ser arrollados. Llegaron los gendarmes, pero como marchaban algo separados, tardaron un poco en pasar todos. Lupin pensaba: todo depende de si me ha reconocido. Si es así, hay muchas probabilidades de que aproveche la situación. El problema es angustiante. Cuando hubo pasado el último jinete, Sherlock Holmes se incorporó y, sin decir nada, se limpió el polvo de la ropa. Una rama de espinos le había enganchado la correa del macuto. Arsène Lupin lo ayudó. Se observaron nuevamente. De haberlos visto en aquel instante, se habría asistido al emocionante espectáculo del primer encuentro entre aquellos dos hombres tan diferentes, tan poderosamente armados, hombres realmente superiores, destinados fatalmente por sus especiales aptitudes a chocar de frente como fuerzas idénticas que la lógica de las cosas empuja en sentidos contrarios a través del espacio. Muy agradecido, señor, dijo el inglés. A su servicio, respondió Lupin. Se separaron. Lupin se dirigió hacia la estación y Sherlock Holmes hacia el castillo. El juez de instrucción y el procurador se habían marchado después de sus infructuosas pesquisas, y en el castillo esperaban a Sherlock Holmes con una curiosidad que justificaba su gran reputación. Hubo cierta decepción al ver su aspecto burgués.
que contrastaba profundamente con la imagen que se había hecho de él. No tenía nada del héroe de novela, del personaje enigmático o diabólico que evocaba en nosotros el nombre de Sherlock Holmes. Devan, sin embargo, exclamó con entusiasmo: «Por fin ha llegado, maestro. ¡Qué alegría! Hace mucho que lo esperaba. Casi me alegro de todo lo que ha pasado porque, gracias a eso, tengo el placer de verlo. Pero a propósito, ¿cómo ha llegado usted? En tren. Qué lástima, habría podido mandarle mi coche al muelle». «Una llegada oficial, ¿no? Con tambores y música. Excelente medio de facilitarme la labor», rezongó el inglés. Aquel tono antipático desconcertó a Devan, que esforzándose por ser agradable respondió: «La labor, afortunadamente, es más sencilla de lo que le conté por carta». «¿Y por qué?» «Porque el robo se produjo anoche». «Si no hubiera usted anunciado mi visita, señor, es probable que anoche no hubiera habido robo». «¿Cuándo entonces? ¿Mañana u otro día?» «Y en ese caso, Lupin habría caído en la trampa». «¿Y mis muebles? ¿No se los hubiera llevado?» «Los muebles están aquí». «¿Aquí?» «Los trajeron a las 3. ¿Los trajo Lupin?» «2 carromatos militares». Herlosson se caló con violencia el sombrero y se colgó el macuto. Devan, muy inquieto, exclamó: «¿Qué hace usted?» «Me voy». «¿Y por qué?» «Usted tiene sus pertenencias y a ser Lupin está lejos. Mi papel ha terminado. Pero yo necesito su ayuda, estimado señor. Lo que pasó ayer puede repetirse mañana, dado que ignoramos lo más importante. ¿Cómo entró a ser Lupin? ¿Cómo salió y por qué horas más tarde decidió devolverlo todo?» «Ah, lo ignora». La idea de que había un secreto por descubrir apaciguó a Herlosson. «De acuerdo, busquemos, pero deprisa, ¿quiere? Y si es posible, solos». Lo último era una clara alusión a los presentes. Devan lo comprendió y condujo a Inglis al salón, con sequedad, con frases que parecían medidas de antemano, y con total parsimonia. Solms le hizo preguntas sobre la velada de la víspera, sobre los comensales que habían existido, sobre los visitantes habituales del castillo. Luego inspeccionó los 2 ejemplares de la crónica, comparó las láminas del subterráneo. Se hizo repetir los textos recordados por el padre Gellis y preguntó: «¿Fue ayer exactamente cuando habló por primera vez de estos textos?» «Ayer». ¿Nunca le había hablado de ellos al señor Horace Belmont? Nunca. Bien, traiga su automóvil. Me iré dentro de una hora. ¿Dentro de una hora? Arsène Lupin no tardó más en resolver el problema que usted le planteó. ¿Yo? ¿Que yo le planteé? Que sí, hombre. Arsène Lupin y Belmont son la misma persona. Tenía dudas, pero... es muy bandido. Ayer, a las 10 de la noche, proporcionó usted a Lupin elementos de la verdad que le faltaban y que buscaba desde hacía semanas. Y en el curso de la noche tuvo tiempo de comprender, de reunir a su banda y desvalijar el castillo. Mi intención es ser igual de rápido. Paseó de un lado a otro de la estancia mientras reflexionaba. Luego se sentó, cruzó las largas piernas y cerró los ojos. Devan esperaba lleno de confusión. ¿Duerme? Me gritó. En previsión de lo que pudiera suceder, salió para dar instrucciones. Cuando volvió, se lo encontró de pie al pie de la escalera, entre la galería, de rodillas inspeccionando la alfombra. ¿Qué hay ahí? Fíjese. Ahí. Botas de cera. Pues es verdad, y todas recientes. Las verá igualmente en lo alto de la escalera, y más todavía alrededor de esta vitrina, que Arsène Lupin forzó y de la que sacó objetos que depositó en ese sillón. ¿Y qué conclusión saca usted? Ninguna. Todos estos hechos explicarían sin duda la restitución de los objetos, pero es un aspecto de la cuestión que no tengo tiempo de investigar. Lo esencial es el trazado del subterráneo. ¿Todavía espera usted que...? Yo no espero. Sé. Existe una capilla o dos, a 200 o 300 metros del castillo, ¿verdad? Una capilla en ruinas donde está el sepulcro del duque Rolo. Diga a su chofer que nos espere junto a esa capilla. Mi chofer no ha regresado todavía, ya me avisarán. Pero por lo que veo, usted cree que el subterráneo termina en la capilla. ¿En qué basa sus...? Sherlock Holmes lo interrumpió. Le rogaría, señor, que me consiguiera usted una escalera y una linterna. Ah, ¿necesito una escalera y una linterna? Eso parece, dado que se las estoy pidiendo. Devan, algo aturdido por aquella ruda lógica, llamó al servicio. Los 2 objetos aparecieron al instante. Las órdenes se sucedieron entonces con el rigor y la precisión de las instrucciones militares. Apoyé la escalera en la librería. A la izquierda el nombre Tibersmesnil. Devan movió la escalera. Más a la izquierda, a la derecha, indicaba en inglés. Alto ahí, suba. Bien. Todas las letras están en relieve, ¿no? Sí. Ocupémonos de la H. ¿Gira hacia la derecha o hacia la izquierda? Devan puso la mano en la letra y exclamó: Pues sí, gira hacia la derecha, 45 grados. ¿Significa algo? Sherlock Holmes, sin responder a aquella pregunta, prosiguió. Llega desde ahí a la letra R. Sí. Prueba a moverla en sentido horizontal, como si fuera un cerrojo. Devan movió la letra R. Al oír un chasquido se quedó estupefacto. Perfecto, dijo Sherlock Holmes. Ya solo queda desplazar la escalera al otro extremo, al final del nombre Timbers. Muy bien.
Ahora, si no estoy equivocado, si las cosas salen como es debido, la letra L se abrirá como si fuera una pequeña ventana. Deván tiró de la letra L, con cierta solemnidad. La letra se abrió, pero Deván se cayó de la escalera, porque toda la parte de la librería situada entre la primera y la última letra del nombre giró sobre sí, y puso al descubierto la entrada del subterráneo. Herlosson preguntó sin perder la flema. ¿Está usted herido? No, no, dijo Deván levantándose. No estoy herido, pero reconozco que estoy desconcertado. Estas letras en que se mueven, ese subterráneo que se abre. ¿Y qué? ¿No era lo que decía el texto de Sully? No entiendo nada, caballero. Por Júpiter. ¿Cómo se pronuncian en francés las letras H, R y L? Como suenan, como hacha, aire y ar. En francés. La H gira, la R tiembla, la L se abre. Fue eso lo que permitió a Enrique IV recibir a la señorita de Tancarville a una hora tan insólita. Pero, ¿y Luis XVI? Preguntó Deván, más desconcertado que nunca. Luis XVI fue un gran herrero y un cerrajero hábil. Se le atribuye un tratado de cerraduras de combinación, que he leído. En el caso de Timbers Mesnil, se trataba tanto de ser un buen cortesano como de enseñar a su señor esta obra maestra de la mecánica. El rey, para memorizar la clave, escribió 2612, es decir, las letras segunda, sexta y duodécima del nombre, la H, la R y la L. Dios mío, empiezo a comprender. Solo que, bueno, ya sé cómo se sale de esta sala, pero no me explico cómo consiguió entrar Lupin. Él vino de fuera, no lo olvide. Sherlock Holmes encendió la linterna y dio unos pasos en el interior del pasadizo. Mire, aquí se ve todo el mecanismo, muelles y ruedas como el engranaje de un reloj, y todas las letras están al revés. Lupin se limitó a moverlas desde este lado de la pared. ¿Cómo se puede probar? ¿Cómo se puede probar? Con esta mancha de aceite. Lupin había previsto incluso que las ruedas necesitarían ser engrasadas. Escribió Sherlock Holmes, no sin admiración. Pero eso quiere decir que conoce la otra salida, tanto como yo. Sígame. ¿Por el túnel? ¿Es que tiene miedo? No, pero ¿está usted seguro de que sabe a dónde conduce? Con los ojos cerrados. Descendieron 12 peldaños, luego otros 12, y finalmente otros 2 tramos de 12. Seguidamente avanzaron por un largo pasillo en cuyos muros de ladrillo se veían rastros de reformas y rezumaderos. El suelo estaba húmedo. Estamos debajo del estanque, observó Deván con voz intranquila. El pasadizo terminaba en una escalera de 12 peldaños, tras los que había otros 3 tramos de 12 escaleras que los 2 hombres subieron con esfuerzo y por los que accedieron a una pequeña cueva cavada en la roca. El camino acababa allí. Diablos, murmuró Sherlock Holmes. Solo hay paredes desnudas. Esto se complica. ¿Y si volvemos? Murmuró Deván. A fin de cuentas, yo no veo la necesidad de saber más. Ya me he enterado de todo. Pero el inglés, que había levantado los ojos al techo, lanzó un suspiro de alivio. Por encima de sus cabezas había un mecanismo idéntico al del otro extremo del pasadizo. Bastaba con mover las letras. Osciló un bloque de granito. Era la cara interior de la lápida de la tumba del Duque Roland, en cuya superficie estaban esculpidas en relieve las 12 letras de Tivers Mesnil, y salieron a la pequeña capilla en ruinas de la que había hablado el inglés. Y se va hasta Dios, es decir, hasta la capilla, dijo citando el final del texto. ¿Cómo puede ser? Exclamó Devon, aturdido por la clarividencia y vivacidad de Sherlock Holmes. ¿Es posible que le haya bastado con esa simplificación? Bah, exclamó el inglés. Incluso estaba de más. En el ejemplar de la Biblioteca Nacional, el trazado, como usted sabe, termina con un círculo de izquierda, pero a la derecha, como usted no sabe, finaliza con una cruz, pero tan borrosa que solo puede verse con una lupa. Esa cruz designa, evidentemente, la capilla en la que estamos. El pobre Deván no daba crédito a sus oídos. Es asombroso, milagroso, y sin embargo, de una sencillez infantil. ¿Cómo es que nadie ha descifrado este misterio? Porque nadie ha reunido nunca los 3 o 4 elementos necesarios, es decir, los 2 libros y los textos. Nadie excepto Arsène Lupin y yo. Pero yo también, objetó Deván, y el padre Ellis. Los dos sabíamos tanto como ustedes, y sin embargo, Solms sonrió. Señor Deván, no todo el mundo está capacitado para descifrar enigmas. Pero es que hace 10 años que busco, y usted en 10 minutos. Bah, la costumbre. Salieron de la capilla y el inglés exclamó: Mire, hay un automóvil esperando. Claro, es el mío. ¿El suyo? Creía que su chofer no había llegado. Es verdad, y me pregunto. Se acercaron al vehículo y Deván, dirigiéndose al chofer, dijo: Edward, ¿quién le ha ordenado venir? El señor Belmont, respondió el chofer. ¿El señor Belmont? ¿Lo ha visto usted? Cerca de la estación. Me dijo que viniera a la capilla. Que viniera a la capilla, pero ¿para qué? Para recoger al señor y al amigo del señor. Deván y Sherlock Holmes se miraron. ¿Ha comprendido? Dijo el primero. Que el enigma sería un juego para usted. Es un bonito homenaje. Una sonrisa de satisfacción estiró los delgados labios del detective. El homenaje le gustaba. Inclinando la cabeza, dijo: Es todo un señor. Me di cuenta nada más verlo. ¿Lo ha visto usted? Nos cruzamos un momento.
¿Y sabía usted que era Horace Belmont? Quiero decir, Arsène Lupin. No, pero no tardé en averiguarlo. Había cierta ironía por su parte. ¿Y lo dejó escapar? Pues la verdad es que sí. Y eso que tenía la partida ganada. Varios gendarmes pasaron por allí. Por todos los santos. Era una ocasión única. Había que aprovecharla. Exactamente, señor, dijo el inglés con altivez. Cuando el adversario es un hombre como Arsène Lupin, Sherlock Holmes no aprovecha ocasiones, las crea. Pero el tiempo apremiaba, y dado que Lupin había tenido el detalle encantado de enviarles el automóvil, no era cuestión de rechazarlo. Devan y Sherlock Holmes se instalaron en la parte posterior del cómodo vehículo. Edward dio vueltas a la manivela y partieron. Desfilaron cambos y arboledas. Ante ellos se extendieron las suaves ondulaciones de la región de Caos. De súbito, los ojos de Devan fueron atraídos por un pequeño paquete que depositaban en el bolsillo interior de la cazuela. ¡Caramba! ¿Qué es esto? ¿Un paquete? ¿Pero a quién va dirigido? Vaya, parece que es para usted. ¿Para mí? Aquí pone, señor Sherlock Holmes, de parte de Arsène Lupin. El inglés cogió el paquete, rompió el cordel y quitó el envoltorio. Era un reloj de bolsillo. ¡Por todos los! Exclamó con un gesto de cólera. Un reloj, dijo Devan. No será por casualidad. El inglés no dijo nada. Pero si es el suyo. Arsène Lupin le devuelve el reloj. Pero si se lo devuelve es que se lo quitó. Le robó usted el reloj. Ja, esa sí que es buena. Arsène Lupin le virla el reloj a Sherlock Holmes. Dios mío, qué divertido. No, de verdad, discúlpeme, pero es más fuerte que yo. Reía a mandíbula batiente, incapaz de contenerse, y cuando hubo reído a gusto, afirmó con total convencimiento. En efecto, es todo un señor. El inglés no dijo ni pío. Hasta Dieppe no pronunció la palabra, con los ojos clavados en el fugitivo horizonte. Su silencio era terrible, impenetrable, más violento que la ira más feroz. En el muelle, ya sin cólera, pero con un tono que reflejaba toda la voluntad y la energía del personaje, dijo simplemente: sí, es todo un señor en cuyo hombro me gustaría poner esta mano que le tienda a usted, señor Devon. ¿Sabe? Tengo la impresión de que Arsène Lupin y Sherlock Holmes volverán a encontrarse un día u otro. Sí, el mundo es demasiado pequeño para que no vuelvan a coincidir. Y ese día... Se terminó el capítulo. Ya está. Y con esto se terminó el libro. Y ese día veremos qué pasa cuando Sherlock Holmes y Arsène Lupin vuelvan a encontrarse. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Porque en este libro no lo vamos a ver. En realidad no. No nos quedaremos eternamente con la duda. Porque tengo otros dos libros más de Arsène Lupin. Entonces... Y uno de ellos es de los dos. De Sherlock Holmes y Arsène Lupin. Pero es el tercero. Así que antes del tercero va el segundo. Yo solo voy a decir eso. Lo voy a dejar caer. Yo solo lo dejo caer. Y ya cuando queráis leerlo, ya lo leeremos. Por supuesto, que esos dos se hagan novios. Sería maravitupendo, la verdad. Sería fabuloso. Terrible y maravilloso al mismo tiempo. No sé cuál queríais cada uno, la verdad. Bueno, el de Elías sí que lo sé. Sé exactamente cuál era. Porque lo voy a volver a escoger. Bueno, Trust to Lovers, tal cual. A ser Lupin y... Ojo, que no es Sherlock Holmes. Es Sherlock Solmes. Me hace mucha gracia esta pequeña diferencia. Pues es básicamente Sherlock Holmes, pero le han cambiado las dos letras iniciales. Terrible. Me hace muchísima gracia. Pero no sé. Tiene otro... Voy a mirar una cosita. Sí, sí. En el título del otro libro también pone Sherlock Holmes. Sí, sí, sí. Yo al decirlo. Sí, en varias veces me he equivocado y iba a decir Sherlock Holmes. Porque es Sherlock Holmes, ¿sabes? Lo es. Serlo lo es. Voy a poner musiquita ya que hemos terminado. Ahí. Mientras hablamos aquí, mientras
Tenemos una breve charlita. Mira, pues no hemos llegado a las 2 horas. Estos 3 capítulos han sido más cortos que 2 de los otros. Casi, pero no. Bueno, pues por mí podemos jugar ahora. Yo, ¿sabéis lo que quiero? Quiero ponerme el ventilador y es lo que voy a hacer en este vídeo. Claro, es que puntitos no quiere jugar nunca con nosotros. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? A ver. Ya, puntitos, ya lo he visto. Pues no sé, quizás antes de empezar el siguiente libro, pues... Arias Story, no sé qué juego es este. Bueno, sí, lo del hijo mío ya lo sabíamos. Voy a cotillar a ver qué hijo es este, qué... Sí, voy a mirar el juego. A ver. ¿Por qué me queréis poner juegos de horror? ¿Por qué? Eso no se hace. No, a ver, no empezamos juegos ni avisarnos. O sea, es un juego de horror. Tampoco me avisaron a mí, ¿sabes? O sea... Yo fui más tarde, o sea, no... Yo vine tarde, o sea, puedes unirte cuando te dé la gana, lo que pasa es que no quieres. Así que no vengas... No vengas diciendo que no te hemos avisado y hemos empezado a avisar porque puedes unirte después. Pero bueno, esta es una conversación que podemos tener cuando no estemos en directo. Es de miedo, pero no da miedo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Quizás sea el siguiente juego que juegue con Coffee. Después del que ya tenemos planeado. Ya que así sufrimos los dos. Y será por tu culpa, Elías. Hola, Nightwood. Todo culpa de Elías, siempre. Siempre es todo culpa de Elías. Faltaría más. Bueno, señores. A ver. ¿Pero quieres jugarlo conmigo? ¿O ver cómo juego? Que no es lo mismo. Porque si quieres jugarlo conmigo, tendrás que esperar a que se acabe una de las series que ya están hechas. Están empezadas. Vale, verbal. Que no es lo mismo. A ver, ¿pero quieres estar aquí en llamada mientras yo esté jugando al juego o no quieres estar aquí en llamada mientras yo esté jugando al juego? Porque puntitos, cuando juguemos a Overwatch, probablemente esté aquí en llamada y estemos jugando los dos. Y sí, cuando te he dado dos opciones, no es una respuesta. ¿Sabes? O sea, si te digo esto o esto, no es para que me digas sí o no. No es una pregunta de sí o no. Es una pregunta de esto o esto. ¿Quieres estar en directo mientras jugamos el juego? En llamada. ¿O quieres solo verlo? Vale, de acuerdo. Está bien. Todo correcto. Pues yo esto me lo voy a apuntar. Y ya lo haremos cuando
tenga día para hacerlo. Ya te avisaré. Te llegará el momento en algún punto. En algún punto de la vida, pues ahí. Miedo me das, que lo sepas. Todo mal. Bueno, aclarado esto, os digo, voy a subir la encuesta para que votéis el siguiente libro. ¿De acuerdo? Cuando terminemos el directo, haré la encuesta y la subiré a Twitter. A Twitter. ¿Vale? Así que podéis ir a ver el Twitter. Bueno, puntitos hasta aquí de vez en cuando también. Yo avisaré por Twitter. Bueno, venga. Y dicho esto, pues me voy a despedir de vosotros. Bueno, sí, vino para el final, pero venir vino. A ver, ¿qué cosas más feas os decís? Iros los dos juntitos y ya está. Vemos. Venga, me voy a despedir de vosotros. Vamos a dejar el directo por aquí. Así que nos vemos mañana con Pokémon Enlaces Duales. Chao.